Bueno, vamos a empezar las jornadas. En primer lugar, agradecer a todos vuestra asistencia, porque evidentemente esto no podría tener ningún sentido si vosotros no estuvierais detrás de vuestros ordenadores, de vuestros teléfonos móviles, después de una ardua tarea en las urgencias. En segundo lugar, agradecer a los ponentes su dedicación, su colaboración, y yo creo que sus magníficas ponencias que ya tendréis vosotros la oportunidad de escuchar y de juzgar posteriormente. Estas jornadas están imbricadas en una terna que hemos querido realizar porque ante la avalancha de información que había y después de un año donde se han podido asentar qué actuaciones eran las que mejor podían iniciarse para recibir el tratamiento, desde SEMES Andalucía hemos querido hacer una apuesta seria para la actualización del tratamiento, pero desde la urgencia y para la urgencia, ¿no? Que creo que hay que visualizar también la importancia que tiene un buen tratamiento desde el primer momento y en nuestros propios servicios de urgencia. Entonces, yo creo que hay que utilizar esa oportunidad en la cual nosotros somos de los primeros sanitarios que nos encontramos con los pacientes que en un momento determinado van a necesitar un tratamiento específico. Sabéis que hace poco menos de 20 días se iniciaron una jornada sobre el tratamiento médico con un especial énfasis en los antivirales, en los antiinflamatorios, así como las posibilidades futuras y también una vis crítica, ¿no? Un poco para ver qué era lo que estábamos haciendo bien y qué posibilidades había bueno, y cómo lo podíamos enfocar, que yo creo que quedó fantásticamente. Y hoy dejamos paso al manejo de la ventilación en el paciente COVID, que creo que es otro de los pilares básicos y de vital importancia porque yo creo que es una de las grandes bazas en esta pandemia que puede variar el pronóstico a corto y a medio plazo de nuestros pacientes, con lo cual yo creo que hoy es un gran día para poder aprender muchas más cosas, ¿no? Y después se programará en abril un poco para dejaros un enfoque desde el punto de vista de la anticoagulación, que está adquiriendo cada vez más importancia y que tiene múltiples variaciones, con lo cual vamos a intentar después canalizar toda la información que llega y realizar las recomendaciones posibles del grupo de enfermedad tromboembólica. Bueno, yo como representante de la sociedad científica, de todos los urgenciólogos, espero que esta actividad tenga actualidad en vuestro día a día y que sirva realmente para realizar cambios en el tratamiento y afianzar conocimientos. También nos esperamos en la próxima actividad, evidentemente, pero ahora, desde mi punto de vista institucional, no puedo dejar de poner de manifiesto el indicar una cosa, y es la suerte, la gran suerte que tiene la administración con un equipo de sanitarios en urgencias tan entregados, tan responsable y con tan alta e inmejorable profesionalidad. Y yo creo que ante este panel de profesionales sanitarios esperamos que la administración nos lo agradezca a nivel nacional con la creación de la especialidad desde el gobierno central y con la creación de la categoría que se está tramitando ahora a nivel de nuestra Consejería de Salud. Yo creo que es un brindis que a profesionales que tanto dan, creo que debemos recibir lo que ya nos merecemos. Y decirle que nosotros somos muy cabezones y que somos capaces de llegar a punto donde nadie cree que no llegaríamos y que además no perdemos la esperanza. Con lo cual que estamos ahí, esperamos su respuesta. Y ahora, sin más, voy a empezar a dar ya paso a las jornadas, que son lo que es muy interesante. En primer lugar, voy a presentaros a Florencio González Márquez. Florencio González Márquez es un amigo, llevamos muchos años de labor profesional y es magnífico en su trabajo. Y tengo que decir aquí, porque creo que es algo especial, que es tan magnífico profesional como buena persona, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que lo define profundamente y bueno, yo os dejo con él para que hable del papel de la oxigenoterapia convencional y sin más empezamos y todo vuestro. Bueno,
voy a empezar yo esta charla y a continuación yo hablaré un poco sobre la oxigenoterapia convencional en los pacientes con insuficiencia respiratoria asociada al COVID-19. Muchas gracias, Amparo, por tu presentación. Se ve que tenemos afecto mutuo y eso es bueno dentro de una sociedad, que echemos pendientes unos de otros es la clave de que esto siga avanzando como lo está haciendo. Y como os digo, yo me voy a encargar de la parte de oxigenoterapia en este tipo de enfermos y a continuación pues hablarán dos compañeros del grupo de trabajo en el que estoy junto a ellos y a otros compañeros trabajando desde hace algún tiempo. Hablará Javier Toral, que es médico, está trabajando ahora mismo en el hospital de emergencias COVID-19, el antiguo hospital militar, enfrentándose diariamente a enfermos con COVID-19 y nos va a hablar sobre la oxigenoterapia nasal de alto flujo, que sabéis que está muy de moda hoy en día para tratar este tipo de enfermos. Y a continuación nos hablará Enrique Fernández, que bueno, yo lo defino como un crack, donde me quieren escuchar, porque es un médico tremendamente experimentado y con muchos conocimientos en ventilación mecánica no invasiva, y él nos va a hablar del papel de la ventilación no invasiva en este tipo de enfermos. Trabaja en el Hospital de Montilla y es coordinador de la parte de ventilación mecánica dentro del grupo de trabajo de respiratorio de SEMES Andalucía. Entonces, sin más, si os parece, empezamos un poco mi presentación. Intentaré, a ver si... no sé si me estáis viendo. A ver, un momentito. Se me ha olvidado deciros que durante la presentación, a través de preguntas, podéis anotar las cuestiones que os vayan saliendo y después tendremos un debate final donde podemos poner en común todas nuestras inquietudes y preguntas a los distintos ponentes. No sé si estáis viendo la presentación. ¿La veis? No, todavía no. Un momentito, me paso. A ver. Ahora, un momentito. Vale. Un momento, compartir pantalla. ¿Ahora? Sí, perfecto. Muy bien. Pues, como hemos hablado, de acuerdo, vamos a empezar hablando un poco del papel de la oxigenoterapia en este tipo de pacientes. Y, bueno, yo sé que hay muchos residentes que están viendo la charla y quiero empezar pecando un poco de excesiva prudencia con conceptos muy básicos, ¿de acuerdo? Que creo que son importantes para que podamos entender lo que se va a hablar a continuación durante los próximos minutos, ¿eh? Entonces, sabemos que desde hace tiempo nos estamos enfrentando en urgencias a un nuevo virus que está sometiendo a los pacientes, a la población en general y a nosotros mismos a un estrés que no habíamos pensado nunca que podíamos vivir con nuestra profesión y que, como Amparo dice, estamos intentando afrontar de la mejor manera posible, siempre dando la cara y afrontando los nuevos problemas que cada día trae con el mejor talante. Pero la verdad es que desde un principio este virus nos ha cogido desprevenidos. No sabíamos prácticamente nada de él, ni cómo se comportaba, ni cómo había que afrontarlo, ni cómo había que tratarlo, ni qué enfermos iban a ir bien, qué enfermos iban a ir peor. Pero bueno, parece que últimamente ya tenemos más conocimiento, empezamos a tener armas, estamos ya contraatacando al virus, hasta ahora solo nos hemos defendido de él, tenemos las vacunas y parece que eso nos está ayudando un poco a ver con otra perspectiva el futuro, cosa que nos alegra tremendamente a todos, claro. Como os decía, yo voy a empezar por unos conceptos muy básicos, ¿vale? Y no quiero dejar a nadie atrás y prefiero pecar de prudente en este sentido, pero creo que son importantes los conceptos que os voy a transmitir, insisto, para que entendamos lo que vamos a hablar a continuación. Fijaos, en el aire que respiramos, el 21% de la composición es oxígeno. Esto es muy importante. Este concepto que todos sabemos es básico que lo recordemos. Cuando empezamos a tratar a pacientes con oxigenoterapia convencional o con soporte ventilatorio en urgencia, este parámetro es básico modificarlo en función a las necesidades que tiene. Y es bueno saber de dónde partimos, ¿no? El concepto de FiO2 también es básico entenderlo y se refiere a la concentración o proporción de oxígeno que hay en la mezcla de aire que le estamos administrando al paciente. Fijaos en este concepto. Cuando respiramos, el oxígeno que la FiO2 está aportando a nuestros alveolos, este dibujito
está tomado de unos vídeos que estamos colgando, y os lo comentaré al final, en la página de SEMES Andalucía. Son unos vídeos didácticos sobre conceptos muy básicos. Hemos llevado perlas respiratorias. Y ya veréis cómo hay vídeos parecidos a este, dibujos parecidos a este durante toda la presentación. Pero fijaos en este concepto. Cuando el oxígeno llega al alveolo y se intercambia en el capilar pulmonar, ese oxígeno llega a los tejidos circulando a través de la sangre principalmente de dos formas. Esto es muy importante entenderlo. Unido a la hemoglobina, recordadlo, unido a la hemoglobina, saturando esa hemoglobina de oxígeno, y ese parámetro, esa saturación de hemoglobina la podemos medir indirectamente con el pulsioxímetro en cualquier consulta de urgencias o en cualquier servicio de urgencias. Y habitualmente el pulsioxímetro nos dice que el paciente sano tiene por encima del 95% de su hemoglobina saturada con oxígeno, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque no todo el oxígeno va unido a la hemoglobina. Hay una parte que va disuelto en el plasma. Y este oxígeno que va disuelto es el que genera la presión arterial de oxígeno. Este parámetro es básico entenderlo, ¿de acuerdo? Este parámetro lo medimos directamente pidiéndole al enfermo una gasometría arterial y habitualmente está entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Conceptos hechos muy básicos que todos tenemos claro, pero es bueno que los reforcemos. Sabemos que los dos conceptos, la saturación de oxígeno y la presión arterial, se asocian o se unen en la curva de disociación de hemoglobina, de forma que la presión arterial de oxígeno y la saturación van de la mano, prácticamente. Esto es muy importante. No me voy a entretener mucho más. Sabemos que lo normal es tener una presión arterial de oxígeno de 80 a 100, como hemos hablado, que equivale a una saturación por encima del 96%. Sabemos que los enfermos que tienen por debajo de 80 y por encima de 60 de presión arterial de oxígeno están en situación de hipoxemia, y esto en el pulsioxímetro se traduce porque vienen saturando por debajo del 95%. Y sabemos que los enfermos que vienen por debajo de 60 de presión arterial de oxígeno están en insuficiencia respiratoria, un concepto gasométrico. Y en esos pacientes la saturación de oxígeno está por debajo de 90. Es importante esto que os comento por lo que vamos a ver ahora. Otro parámetro que es muy importante conocer antes de seguir entendiendo cómo atender a este tipo de pacientes con insuficiencia respiratoria es el concepto de la PAFI, o índice de Kirby. La PAFI, de la que vamos a hablar luego, hace referencia a la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno, que ya hemos dicho, el oxígeno disuelto en sangre, y la FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno que hay que aportar al enfermo para que mantenga esa presión arterial. La PAFI es el resultado de dividir la presión arterial del paciente por la FiO2 que está recibiendo. Lo normal es que esté entre 300 y 500 esta división. Nosotros lo utilizamos mucho para medir la capacidad de oxigenación que tiene un pulmón enfermo. Y esto se da muchísimo en el síndrome de distrés respiratorio que se asocia a muchas enfermedades y entre ellas, pues, la COVID-19. Fijaos que si la PAFI en un paciente con un síndrome de distrés respiratorio está por debajo de 300, el síndrome de distrés se puede catalogar como leve. Si está por debajo de 300 y por encima de 200, leve. Si está por debajo de 200, moderado. Y si está por debajo de 100, de severo. ¿De acuerdo? Esto lo sabemos todo, pero es importante que no lo perdamos de vista para entender esta presentación. Esto que os dejo aquí abajo son dos calculadoras que metiendo la presión arterial de oxígeno y las FiO2 que le estamos administrando nos calculan directamente la PAFI del paciente. Y este parámetro es muy importante para medir, insisto, la severidad del síndrome de distrés respiratorio que tiene, en este caso, el paciente COVID-19 o cualquier otro que tenga un síndrome de distrés respiratorio, pero en este caso estamos hablando de ello. En cuanto a la evolución de la enfermedad, hemos aprendido que la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad leve. Sin embargo, un 14% puede tener una enfermedad grave que requiera un aporte de oxígeno. El 5% puede terminar en la UCI. No voy a entrar en la evolución de la enfermedad ni en los
parámetros fisiopatológicos que se alteran en cada una, porque de hecho no es el objetivo de nuestra charla, no tenemos mucho tiempo y esto lo conocemos prácticamente todos, ¿eh? Lo que sí quiero recordaros es esto. Yo, como muchos de vosotros, creo que la clave de entender al enfermo es conocer la fisiopatología de lo que le está pasando. Yo creo que por eso nos ha generado tantísimo estrés la COVID-19, porque no sabíamos realmente lo que le estaba pasando al pulmón de ese paciente. No lo sabíamos claramente, desde un principio no lo supimos y estuvimos enfrentándonos a novedades continuamente. Lo sabemos todos, pero quiero recordaros esto, ¿de acuerdo? Los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, históricamente, pues pueden ser 5. Recordad, la disminución de la CO2, la hipoventilación alveolar, la alteración en la difusión de los gases en la membrana alveolo-capilar, que haya en el paciente un efecto shunt, que recordáis que es una unión derecha-izquierda sin que se oxigenen capilares pulmonares en los alveolos, y que haya un desequilibrio entre la ventilación-perfusión. Todo esto lo sabemos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver. Fijaos, esta es la típica neumonía bilateral en paciente con SARS-CoV-2, un paciente con una neumonía bilateral por COVID-19, que todos hemos visto 1000 veces ya, y que nos enfrentamos a ellas todavía diariamente. Y quiero que veáis esto. El mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria en este tipo de enfermos se engloba en varios de los puntos que ya vimos antes. Esto lo hemos aprendido y hemos encontrado que, bueno, la disminución en la CO2 no es lo que suele provocar esta insuficiencia respiratoria. La hipoventilación alveolar tampoco es lo que predomina, aunque pacientes hipoventiladores con neumonías bilaterales pueden tener un componente hipoventilatorio, pero sí encontramos que tienen alteraciones en la difusión, un importante efecto shunt, o sea, hay capilares y arteriolas pulmonares que no se oxigenan y acaban teniendo desequilibrio en la ventilación-perfusión importante. Para los residentes os diré que, fijaos, todos estos mecanismos provocan una PO2 baja que define la insuficiencia respiratoria, insisto, por debajo de 60 milímetros de mercurio, pero recordad este concepto, el CO2 es un gas que difunde las membranas 20 veces más rápido y con más potencia que el oxígeno. Los pacientes que hiperventilan suelen tener bajo el CO2, ¿de acuerdo? Y los que hipoventilan lo suelen tener alto. Un paciente con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, que es la que predomina en este tipo de neumonía asociada al COVID, predomina, insisto, la insuficiencia respiratoria hipoxémica. El CO2 suele difundir porque lo hace de forma muy buena, muy rápida, 20 veces más incluso que el oxígeno. En definitiva, estamos ante un paciente, habitualmente, con una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Bueno, ¿qué es la oxigenoterapia? Si el paciente viene ahogándose y desaturando, ¿qué podemos ofrecerle? Pues oxígeno, eso es lo primero que hay que hacer. Pues, ¿qué es la oxigenoterapia? Pues consiste en administrar oxígeno a concentraciones mayores que las que tiene el aire ambiente, que, insisto una vez más, es del 21%, intentando tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. En los pacientes con COVID-19, nosotros ponemos oxígeno siempre que vemos una hipoxemia, que la evidenciamos con el pulsioxímetro, y sobre todo, y si tiene por debajo de 90 de saturación, o sea, si está en insuficiencia respiratoria, todavía la recomendación es más fuerte, o si el paciente tiene un incremento del trabajo respiratorio, evidenciado por síntomas y signos de emergencia, obstrucción en la respiración, dificultad respiratoria severa, cianosis central. Este tipo de enfermos, y ahora lo vamos a comentar, tienen una manifestación muy extraña que yo todavía no acabo de ver clara, pero parece que puede estar relacionada con uno de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, que se llama la hipoxemia silente. Ya lo hemos hablado alguna vez y en alguna charla previa ya ha salido. La hipoxemia silente parece que se asocia con el shunt que provoca esta enfermedad en sus sacos alveolares, pero yo creo que debe haber algo más que eso. Lo hablaremos más adelante. Una vez que hemos decidido que vamos a poner oxígeno, ¿qué tipo de sistema vamos a utilizar? Sistemas de administración. Pues fijaos, en urgencia tenemos sistemas de bajo y de alto flujo. Esto lo hemos visto y lo sabemos prácticamente todo. Quiero dar un paso atrás, fijaos. El caudalímetro que está conectado a la toma de oxígeno es un sistema que permite
seleccionar el flujo, los litros por minuto de oxígeno que vamos a administrar al paciente. Y lo hacemos siempre administrando una FiO2 del 100%. El oxígeno que sale de las tomas en las consultas de urgencia siempre trae el 100% de oxígeno. Es oxígeno puro, una FiO2 de 100. Esto es importante y lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver qué tipo de sistema podemos conectar a esa FiO2 que viene de la fuente de oxígeno, a esa fuente de oxígeno, y insisto, son dos tipos, de bajo flujo y de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo que tenemos en urgencia son las gafas nasales, la mascarilla simple y la máscara con reservorio, aunque la mascarilla simple no siempre está en los servicios de urgencia. Es curioso eso. Sin embargo, los sistemas de alto flujo principalmente contamos con la mascarilla Venturi, que vamos a ver ahora, y con la ONAF, que tiene sus propias características, la oxigenoterapia nasal de alto flujo, y que Javi Toral nos va a hablar a continuación de esta charla. Vamos a indagar un poco más en los sistemas. Fijaos este concepto, esto sí quiero yo añadiroslo, ¿eh? El alto o bajo flujo de estos sistemas de administración, esta diferencia entre sistemas de alto y bajo flujo, está determinada por el flujo de aire, de oxígeno, de aire en este caso, porque a veces va con la mezcla, ya lo vamos a ver, por el flujo que el dispositivo lleva al paciente, no por el flujo que indica el caudalímetro. Y eso lo vamos a ver ahora en un clarísimo ejemplo. Fijaos, estos son los tres sistemas principales de bajo flujo que tenemos en urgencia. Deciros que los sistemas de bajo flujo no proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente. Habitualmente ronda los 40 litros por minuto, podemos decir. Pues los sistemas de bajo flujo no llegan a proporcionar ese flujo inspiratorio que el enfermo necesita. Y el propio paciente, con su propia respiración, tiene que completar el flujo necesario para suplir sus necesidades. Esto provoca varias consideraciones en este tipo de sistemas. Y una de ellas es que la FiO2 que le estamos administrando al enfermo con ellos realmente es muy variable. Depende del patrón respiratorio y de la dinámica ventilatoria del paciente, incluso de la anatomía, como vamos a ver, y por supuesto del flujo de oxígeno que le administremos. Por eso estos sistemas de bajo flujo también se llaman de concentración de oxígeno variable. Si nos centramos, por ejemplo, vamos a ver un poco las gafas nasales, pues fijaos cómo las gafas nasales proporcionan un reservorio de oxígeno que se aglutina en las fosas nasales del enfermo, y cada vez que respira, ese oxígeno entra a su árbol respiratorio enriqueciendo la mezcla. Las gafas son confortables, permiten comer y beber. Cada litro que aumentemos en el caudalímetro puede subir hasta un 2, 3, hasta un 4% la FiO2 que le administramos. Si con unas gafas damos más de 5 litros, tenemos que saber que secan mucho la mucosa y por encima de 5 litros no aumentan la FiO2 que le administramos, y a partir de 4 litros se recomienda que humidifiquemos la mezcla. Por contra, las mascarillas simples, que todos sabemos que tienen agujeros laterales para la salida del aire que expiramos, pues liberan concentraciones de oxígeno de 40 al 60% con unos flujos bajos, de 5 a 8 litros, como vamos a ver. Interfiere un poco con la expectoración y la comida del enfermo, y no se debe poner mascarilla simple si vamos a administrar menos de 5 litros, porque parece que favorece la retención de CO2. Quiero pararme un poco más en la bolsa reservorio, que fijaos como en este caso el reservorio de oxígeno está en la bolsa que está fuera de la máscara y está conectada a la fuente. Esto se llena de oxígeno puro y cada vez que el enfermo respira, inhala ese reservorio de oxígeno tan extenso, más extenso que la mascarilla y más extenso que la gafa. Por eso este sistema aporta mucha FiO2, puede llegar hasta el 100% de FiO2, con unos litros de 8 a 15 litros. Es muy importante que siempre esté inflada, y esto debemos vigilarlo. Incluso antes de colocarla al enfermo hay que asegurarse de que la bolsa reservorio se infla, si no, no tiene sentido. Lo que hace el paciente es respirar ese oxígeno puro cada vez que inspira. Tiene una válvula, las de no reinhalación, que evita que la exhalación del enfermo vuelva a la bolsa y se evita así la reinhalación, ¿no? Se emplean, esto es importante entenderlo, en la insuficiencia respiratoria hipoxémica porque proporciona mucha FiO2, mucha cantidad de oxígeno. Sin embargo, por eso mismo hay que tener mucho cuidado en pacientes hipercápnicos, porque en los pacientes hipercápnicos, fijaos,
Este concepto es básico y lo digo para los residentes. En condiciones normales, el estímulo que provoca la respiración en un paciente es la hipercapnia. Cuando estamos hipoventilando y no se produce la salida del CO2, el CO2 se acumula en la sangre y eso estimula el centro respiratorio. Los pacientes retenedores crónicos, los pacientes con EPOC crónica, pues tienen habitualmente siempre alto el CO2 y ese estímulo normal que en un paciente normal haría que respirasen, en ellos está crónicamente elevado y es sustituido por la hipoxemia. O sea, que un EPOC respira de forma refleja en respuesta a la hipoxemia. Si le administramos mucha FiO2, con una bolsa reservorio, por ejemplo, mucho tiempo, podemos empeorar la hipercapnia y que deje de respirar. Fijaos en este sistema. Os hablo rápidamente del sistema de alto flujo que os he comentado que en urgencia es la mascarilla Venturi o Ventimask, porque la ONAF, oxigenoterapia nasal, Javier nos la va a explicar luego. Este sistema es un sistema de alto flujo porque convierte el flujo que viene del caudalímetro en un flujo mucho mayor que llega al enfermo. Voy a intentar explicaros el mecanismo, ¿vale? Se basa en el efecto Venturi, en el fenómeno de Bernoulli, que dice que cuando un sistema de un determinado calibre por el que va un fluido de forma brusca se estrecha, en la zona estenótica se dan dos fenómenos físicos. Uno es que aumenta la velocidad del flujo y otro que baja la presión. De forma que si conectamos esa zona de baja presión con un tubo, con el exterior, pues la zona de baja presión aspirará contenido del exterior hacia el interior del sistema. A ver si puedo explicarlo con este dibujo. Administramos un flujo a la mascarilla Venturi, que viene del caudalímetro, baja la presión dentro del sistema, aspira aire ambiente y al final aumenta mucho el flujo que llega al enfermo, por encima de 40 litros minuto, superando las necesidades inspiratorias del paciente. Fijaos que este sistema, igual que los sistemas de bajo flujo, eran de concentración de oxígeno variable, porque depende del resto de dinámica respiratoria para que el paciente complete su necesidad de flujo. En este caso, al superar el flujo que el enfermo necesita, la concentración de oxígeno final es fija. Fijaos, nosotros sabemos que está entrando una FiO2 del 100% y que la FiO2 que entra del aire es del 21%. En función a la apertura que tiene el sistema aquí, pues nosotros podemos saber qué FiO2 está saliendo. Y fijaos cómo los sistemas multiventuri, lo veis aquí, nos permiten saber, en función a los litros que le estamos administrando con el caudalímetro, la FiO2 que estamos administrando al enfermo. Esto es muy importante saberlo, porque los sistemas de alto flujo tienen la capacidad de decirte a ti exactamente como médico qué FiO2 le estás administrando al enfermo. Y esto, insisto, es muy importante, sobre todo en pacientes que no necesitan mucha FiO2, por ejemplo, pacientes hipoventiladores y retenedores crónicos de carbónico. Fijaos en esta tabla, se ve claramente cómo los sistemas de bajo flujo y de alto flujo, pues, tienen un flujo que les viene del caudalímetro y que acaba provocando en el enfermo un aporte de flujo que varía en función al sistema. Esto lo hemos visto ya. El efecto Venturi proporciona flujos muy altos que llegan al enfermo. Por eso los sistemas Venturi, la mascarilla Venturi, la Ventimask, es un sistema de alto flujo. Sin embargo, este concepto quiero que quede claro, sobre todo a los residentes. La FiO2 que administran los sistemas de alto flujo, la mascarilla Venturi, aunque el flujo es muy alto, la FiO2 que administran no pasa del 50%. Al contrario que la máscara de no reinhalación, la máscara con reservorio, que puede dar una FiO2 del 100% si se utiliza bien en el paciente adecuado. Esto es muy importante porque yo creo que todos hemos utilizado muchas veces, alguna vez, el concepto de ponle a este enfermo una máscara de alto flujo, refiriéndonos a la mascarilla con reservorio. Sin embargo, como vemos aquí, no es un sistema de alto flujo. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí proporcionan un alto nivel de FiO2. Sí. Y llegando a las recomendaciones, pues la Organización Mundial de la Salud para tratar con oxigenoterapia a los pacientes con COVID-19 dicen que hay que administrar oxígeno suplementario inmediatamente a los pacientes con infección respiratoria aguda grave y dificultad respiratoria
con hipoxemia, ya hemos visto el concepto a lo que se refiere, por eso es importante tener el pulsioxímetro cerca, o que estén en shock, y el objetivo es mantener una saturación de oxígeno por encima del 94%, 95%, que es el límite inferior a la normalidad. En adultos recomiendan empezar con 5 litros en gafas nasales. En niños hablan de 1 a 2 litros por minuto. Hay que monitorizar la saturación de oxígeno porque los signos clínicos de hipoxemia no son fiables en estos enfermos. Y este es el concepto que quería hablaros de hipoxemia silente o silenciosa. Todos hemos visto enfermos que están con unas saturaciones bajísimas. Recuerdo un hombre con una saturación de 72% que íbamos a subir a la UCI y el hombre extrañado de por qué lo llevamos a la UCI. ¿Qué es lo que tan malo estoy? No notaba nada, no notaba que estaba absolutamente en insuficiencia respiratoria. Es un fenómeno fisiopatológico que, insisto, parece que está asociado al shunt que ya vimos, pero yo creo que debe haber algo más. Debemos tener pulsioxímetros siempre cerca, dice la Organización Mundial de la Salud, y analizar los gases en sangre arterial, sobre todo en enfermos que están en la UCI o que están siendo tratados con ventiladores mecánicos. Es importante titular el oxígeno y conseguir a toda costa una saturación de oxígeno por encima de 90 o de 92 a 95 en mujeres embarazadas, utilizando la dosis, la velocidad de flujo y el dispositivo de administración adecuado. Se pueden utilizar sistemas de ONAF en casos determinados de insuficiencia respiratoria hipoxémica no hipercárnica. Y este esquema resume un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Iniciar oxigenoterapia en este tipo de enfermos con gafas nasales a 5 litros, dicen ellos. Si no responde, sigue con dificultad respiratoria o la saturación sigue bajo de 90, progresar a mascarilla simple. Si sigue por debajo de 90 con dificultad respiratoria, progresar a máscara con reservorio. Y si sigue, pues plantear la opción de un soporte ventilatorio donde primero se pueda. Vamos a verlo a continuación. Este tipo de enfermos con mucha frecuencia necesitan oxigenoterapia durante mucho tiempo y soportes ventilatorios prolongados. Y es importante no demorar mucho cuando hace falta la ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, sobre todo la invasiva cuando hace falta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que se empieza el oxígeno y se monitoriza al enfermo. Si tiene criterios de intubación rápido, se intuba y se conecta a ventilación invasiva. Si la monitorización permite seguir escalando, se puede proponer terapia no invasiva, o NAF, o incluso CPAP en niños más pequeños. Pero eso ya lo iremos viendo en las charlas posteriores. Nosotros ya termino con esto, creo que voy un poco rápido, pero es importante porque las charlas que vienen ahora son muy importantes que las escuchemos y que necesitamos tener tiempo. Yo quiero con esta última diapositiva o esta última presentación deciros que en la página de SEMES, nuestra parte del grupo de trabajo, pues estamos colgando información con cierta frecuencia. Aparte del el curso de píldoras respiratorias que os he comentado, que son pequeños vídeos sobre conocimientos básicos sobre patología respiratoria, que son muy didácticos, creo yo, y que sacan de muchas dudas, pues estamos metiendo también algunos protocolos y algunas propuestas de manejo de determinadas situaciones. Tenemos una que ha colgado Enrique, magnífica, y probablemente veamos ahora, sobre soporte ventilatorio en este tipo de enfermos, y esta es una propuesta que hacemos sobre la elección del sistema de administración de oxigenoterapia convencional en urgencias a cualquier paciente que tenga insuficiencia respiratoria o posibilidades de hipoxia tisular. No voy a entrar en ello ahora porque, insisto, si lo queréis ver, va a estar colgado y no quiero meter más factores de confusión con otros tipos de situaciones que no sean las derivadas de la COVID-19, que es la que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Nosotros en el hospital, para intentar que los enfermos que reciben oxigenoterapia no tengan una gran dispersión de gotitas y demás, pues utilizamos algún sistema para evitar que se propague, utilizamos mascarillas o algún otro sistema parecido, aunque la verdad es que no encontraba eso en ningún sitio, pero parece lógico hacerlo, porque aunque parezca mentira, todavía estamos aprendiendo unos de otros del día a día de cómo manejar este tipo de situaciones. Y seguro que tenéis muchas preguntas que yo, si puedo, contestaré, o si no, alguno me ayudará de mis compañeros, porque os garantizo que las dudas que tenemos siguen siendo muchísimas en este campo y en este ámbito. Y sobre todo, insertas en la progresión que estamos viendo
durante los últimos meses en la que aparecen situaciones nuevas, ¿no? Hay gente vacunada, pero solo parcialmente, otros no vacunados, hay gente... En fin, las situaciones siguen siendo cambiantes. Por eso no quiero, de momento, entreteneros más, solamente daros las gracias a todos, a todos los que estáis viendo esto, lo estáis viendo y os habéis matriculado, os habéis inscrito en la webinar porque os interesa este tema, os interesan vuestros enfermos con esta patología, os interesan los enfermos COVID, y seguro que estáis luchando con esto desde el principio como nosotros, y no tengo más que daros las gracias y mucho ánimo, porque el COVID ha llegado, intenta cambiar nuestro mundo, pero ahí estamos nosotros para intentar frenarlo. A ver si entre todos lo conseguimos. Pues termina mi exposición. Gracias por la atención. Si os parece, tomo aire, me recupero un poco y a continuación, si os parece, Javi, te presento, doctor Toral, te presento para la siguiente presentación, que ya habéis dicho que el siguiente paso después de la propuesta de oxigenoterapia convencional en este tipo de enfermos es la oxigenoterapia nasal con alto flujo. Y Javier pues nos va a explicar un poco todo lo que eso conlleva. No sé si se ha salido la presentación, estoy un poco... ¿Va bien? Javier, Perfecto. Ya solo tiene Javier que colgar su presentación. Vale. Pues Javier, cuando quiera. ¿Qué tal? Bueno, un segundito. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Amparo y a Florencio, sobre todo, por invitarme para poder dar esta charla, que yo creo que tiene mucha actualidad y mucho interés, ¿no? Yo, bueno, trabajo en el servicio de urgencia del Hospital Virgen del Rocío y desde hace aproximadamente un mes estoy trabajando en el Hospital de Emergencias COVID, por lo que ya podéis entender que este tema pues me interesa mucho y me apasiona, ¿no? Bueno, ya llevamos un año con la pandemia, ¿no? Y sí es verdad que al principio pues todo fue un desastre y fue todo caótico. Yo tengo la impresión de que ya estamos empezando a surfear las olas que nos van llegando y que quizá todo ya está un poquito más fluido y por lo menos sabemos bastante más de este virus que, como dijo Florencio, pues nos ha pillado a todos bastante desprevenidos y estamos aprendiendo día a día sobre su manejo. Yo lo que quisiera en la charlita, pues sobre todo que discutamos el papel que deben tener los servicios de urgencia, porque sobre todo en la presión importante que sufren las UCI, que está obligando sobre todo a estos pacientes con una insuficiencia respiratoria grave a que actuemos como verdaderas unidades de cuidado intermedio. Entonces, en esta situación de manejo de enfermos graves, pues el alto flujo se nos ha presentado como uno de las técnicas de tratamiento más útiles y por ello pues debemos manejarlo con soltura, ¿no? Y este es uno de los objetivos de esta charla, ¿no? Bueno, lo que quiero hablar sobre todo es qué es el tratamiento de alto flujo, que entendamos las bases fisiológicas por las que puede utilizarse, discutamos las indicaciones y formas de utilización. También un tema que nos preocupa a todos, que es la generación de aerosoles, pues porque desde un principio ha sido uno de los factores limitantes de usar estos tratamientos en los pacientes con COVID, el riesgo para el personal sanitario y para otros pacientes, porque qué duda cabe de que la urgencia hasta ahora pues siempre han sido sotanillos mal ventilados y quizá esto a partir de ahora pues debería cambiar, porque nunca nos hemos planteado el riesgo para otros pacientes y para el personal que supone pues manejar los pacientes que habitualmente manejamos. Y luego, finalmente, pues discutir un protocolo de actuación en los pacientes con COVID basándonos en el manejo de esta insuficiencia respiratoria grave que estamos hablando, ¿no? Bueno, lo primero, ¿qué es el tratamiento con cánula nasal de alto flujo? Bueno, pues es fácil de entender porque la propia palabra pues te lo explica claramente. Consiste en administrar un alto flujo de oxígeno que, como antes ha explicado Florencio, pues ya se considera entre 20 y 60 litros por minuto, a través de una interfase que es una especie de gafitas nasales de oxígeno, pero más ancha, con unas cánulas más anchas, y el sistema permite administrar una concentración estable de oxígeno, que puede ir desde, como nosotros queramos, desde oxígeno ambiente, es decir, un 21% hasta un 100% de oxígeno. Es decir, no tiene nada que ver el flujo que administramos con la concentración de oxígeno que vaya en esa mezcla. Luego, otra de las grandes ventajas de este sistema, que va totalmente acondicionado en humedad y temperatura, lo cual es muy útil pues, para el manejo de secreciones y para mantener la fisiología del aparato respiratorio bajo, ¿no?
Cuando nosotros comparamos las distintas formas de administrar oxígeno, como ya antes ha explicado Florencio, pues podemos disponer de la cánula nasal, la mascarilla Venturi y el alto flujo. Los flujos que podemos administrar con cada una de ellas pues son variables y las concentraciones de oxígeno máximas que podemos alcanzar también son variables, puesto que con la cánula nasal pues podemos llegar a un 25-40% como mucho, con la mascarilla Venturi como mucho hasta el 50% y con el alto flujo podemos administrar hasta un 100% de oxígeno de una forma estable. Y luego, además, las características que ya he dicho de humidificación y tal, pues permiten que sea enormemente ventajoso para el paciente. Por otro lado, también este alto flujo pues tiene una gran comodidad, porque como veis en la figurita, pues es como unas gafas nasales, con lo cual el paciente puede hablar, puede comer, y tanto para el paciente como para el personal de enfermería, pues resulta muy cómodo su utilización. Entonces, vamos a ver, el esquema de utilización. Pues aquí tenéis lo que es la cascada. El sistema que habitualmente utilizamos, tanto en urgencia como en las plantas, es el aparato Airvo 2, que es una cascada que va conectada en un palo de suero. A la derecha tenéis lo que es el aparato con sus botones, que nos permite básicamente, muy sencillo, controlar la temperatura a la que administramos el aire, porque el aire pasa por el tubo que tiene una resistencia que se calienta y permite que este aire se vaya calentando hasta que llega al paciente. Normalmente se utilizan los 37 grados, que es lo fisiológico. A veces, si el paciente no lo tolera, pues se puede bajar un poquito a 34 grados. Tiene un sistema con agua destilada, que es lo que permite la humidificación de la mezcla de aire que se le administra. Y luego con el caudalímetro, que está también en el palo de suero, pues permite administrar un flujo de oxígeno que nosotros vamos regulando. Nosotros regulamos en el caudalímetro y luego en el monitor del aparato podemos ver exactamente la FiO2 que estamos administrando al paciente. En definitiva, esto sería un esquema. Pues tenemos el aparato que tiene el monitor con el caudalímetro y luego el monitor con los botones que nosotros seleccionamos temperatura y flujo de litros por minuto que administramos, la tubuladura que tiene esta resistencia para calentar el aire y la interfase que es la canulita nasal ancha, que es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Este es el sistema básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué ha tenido este impacto y este uso ha proliferado tanto el uso del alto flujo? Pues ahora vamos a entenderlo si revisamos sus bases fisiológicas. Este es un esquemita para que entendamos lo que ocurre cuando un paciente está respirando. Normalmente un paciente, cuando está muy disneico, su requerimiento de oxígeno es un flujo muy alto. Puede llegar a 35 y hasta 60 litros por minuto si está muy taquisneico. Entonces, si nosotros administramos con una cafita nasal de oxígeno 4 litros, por ejemplo, como veis en la figurita, pues la cantidad de oxígeno realmente que le entra al paciente son esos 4 litros. El resto de su demanda, desde los 4 hasta los 35 litros, el paciente está mezclándolo con aire ambiente, con lo cual la concentración real de oxígeno que le está llegando al paciente pues es muy pequeña, ¿no? Si nosotros conseguíamos con un sistema administrarle un oxígeno, por ejemplo, al 100% y a un flujo superior a esos 30-35 litros por minuto, pues aseguramos que toda la mezcla que respira el paciente tiene una concentración estable que nosotros le hemos programado. En este caso, pues sería el 100% de oxígeno. Es decir, realmente, aunque nosotros programemos un flujo de oxígeno, la cantidad real que le llega al paciente depende de su patrón respiratorio, como te ha explicado Florencio. Entonces, si el paciente está muy disneico y necesita un alto flujo de oxígeno, tiene hambre de aire, como no le administramos un flujo alto, pues realmente lo que le está llegando al paciente es mínimo. ¿De acuerdo? Esta es una de las ventajas fisiológicas de administrar oxígeno a alto flujo, pero esta no es solo, hay más. Cuando un paciente está ventilándose, como veis en la figura de la derecha, hay una cosa que se llama espacio muerto. Espacio muerto es toda la orofaringe y toda la vía respiratoria superior. Cuando un paciente exhala, pues el aire rico en carbónico se queda en este espacio muerto y cuando el paciente vuelve a inhalar, lo primero que recibe es este aire del espacio muerto que tiene pobre concentración de oxígeno. Cuando nosotros metemos el alto flujo, todo este espacio muerto se queda lleno con la mezcla que nosotros estamos administrando, con lo cual se elimina el espacio muerto. Además tiene un efecto CPAP. Por cada 10 litros por minuto de flujo más o menos es 1 centímetro de agua. Es decir, si nosotros damos alto flujo a unos 60 litros por minuto, estamos administrando un efecto CPAP de unos 6 centímetros de agua. Con lo cual, pues esto tiene también unas ventajas fisiológicas porque mejora el reclutamiento alveolar, aumenta la capacidad residual funcional y esto pues da una serie de ventajas, sobre todo en insuficiencia respiratoria aguda, como es el caso de la neumonía por el COVID, ¿no?
Y todo esto además con la gran ventaja de que es un aire húmedo, caliente, que favorece el drenaje de secreciones y como se administra por una cánula nasal, el paciente puede toser, puede expectorar, puede hablar, tiene una gran comodidad. Es decir, en definitiva, la terapia de alto flujo es mucho más que una administración de oxígeno, es realmente un tratamiento de soporte. ¿De acuerdo? Entonces, pues todas estas condiciones han hecho que parezca especialmente diseñado para la pandemia de COVID, ¿no? Y por eso pues ha proliferado tanto, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de uso? Bueno, hay que decir que en esta situación de pandemia, pues realmente ha habido complejos protocolos de manejo desde urgencia de los pacientes con una neumonía grave por COVID. Hay algunos que yo creo que son excesivamente complejos, manejando ventilación invasiva, maniobras de reclutamiento alveolar, que yo creo que eso excede un poco a lo que nosotros realmente estamos preparados, ¿no? Pero realmente lo que es el alto flujo, yo creo que es una técnica muy sencilla y que realmente entra dentro de las condiciones que nosotros debemos manejar, salvo situaciones ya catastróficas como las primeras de la pandemia, que yo espero que eso ya no vuelva a repetirse más, ¿no? Entonces, hay que decir que esto de alto flujo antes del COVID ya existía y se estaba utilizando mucho, empezó utilizándose para tratamiento de la bronquiolitis de los niños en pediatría, después empezó a utilizarse también en la UCI como terapia puente después de una extubación de un paciente, en anestesia para la preoxigenación antes de una intubación, empezó a valorarse su uso en insuficiencias cardíacas, en EPOC, en procedimientos de sedación, es decir, que tenía un uso cada vez más extenso por su comodidad, ¿no? Y realmente nosotros en nuestro servicio de urgencia ya antes de esta pandemia empezamos a usarlo, ¿no? Incluso hicimos algún protocolo de manejo, pues en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, siempre como una mínima hipercapnia, pues se podía valorar una estrategia invasiva con intubación o una estrategia no invasiva, y aquí podía usar o ventilación no invasiva o el alto flujo con cánula nasal. Siempre con una adecuada monitorización de estos pacientes, pues si van mal pasar a manejo invasivo. Es decir, esto ya lo estábamos utilizando. De hecho, cuando empezó la pandemia, que al principio, pues si recordáis las imágenes, sobre todo de Italia, con todos los pacientes, con los helmets, los cascos, la ventilación no invasiva, pues realmente en nuestro servicio desde el primer momento optamos por el uso de la terapia esta de alto flujo en lugar de la ventilación no invasiva, pese a que tenemos una tradición de mucho tiempo de manejo de terapia no invasiva, porque consideramos que iba a ser más útil para los pacientes. Entonces, bueno, para entender por qué es útil la terapia de alto flujo en los pacientes con el COVID, ¿qué es lo que ha pasado con esta enfermedad? Bueno, esto hay que hacer un poquito de historia, de un año la historia realmente, ¿no? Entonces, en un principio, esta enfermedad pilló pues de improviso a todo el mundo. Entonces, llegaban pacientes, como antes ha contado Florencio, con unas saturaciones bajísimas, unas placas con unos infiltrados bilaterales. Entonces, pues se consideraba que era un distrés respiratorio y como todos los distrés respiratorios, según los patrones estos de oxigenación, pues se procedía a intubar. ¿Qué ocurrió? Pues que se llenaron todas las UCI de pacientes y ya en marzo del 2020 ya salió publicado un artículo en Intensive Care Medicine de Gattoni, uno de los popes de la ventilación mecánica y de la UCI, que empezó a ver que había algo raro que era diferente a otros distrés respiratorios. Entonces estableció unos patrones, el patrón L y el patrón H, que son una continuidad en el tiempo de la enfermedad o una evolución de la enfermedad. El patrón L, pues veía que había pacientes que tenían una gran hipoxemia, pero sin embargo eran pulmones con una distensibilidad normal. Es decir, que cuando los intubaban y los ventilaban, pues prácticamente no tenían que usar presiones altas, eran presiones bajas los que tenían que usar, es decir, el pulmón era muy distendible. Entonces la explicación de la hipoxemia pues se atribuyó a alteraciones ventilación-perfusión. Estas alteraciones pues se deben a que parece que los vasos sanguíneos pierden la capacidad de vasoconstreñirse cuando están ocupados, cuando están con condensación, y entonces la sangre pasa por ellos, no se oxigena y provoca una caída de la saturación o de la presión arterial de oxígeno en sangre. Y luego también, otra teoría también que hay es que como estos patrones son tan periféricos, tienen poco efecto en la capacidad de retracción del pulmón, es decir, la distensibilidad del pulmón. Es decir, son pulmones que necesitan oxígeno, pero no necesitan presiones. Entonces, por ello, estos pacientes tienen lo que se ha denominado la happy hipoxemia. Es decir, son pacientes que no tienen sensación de disnea, pero tienen unas saturaciones muy bajas. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Pues si nosotros los intubamos y los tratamos con presión, pues lo que ocurre es que empeoramos el daño de estos alveolos, porque el ventilador tiene unos daños asociados al ventilador, que son daños pues por presión y por volumen.
Entonces no tenemos ningún beneficio y tenemos muchos efectos secundarios y un empeoramiento de la situación. Entonces este sería el paciente óptimo para utilizar la terapia de alto flujo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que estos pacientes deben estar muy estrechamente monitorizados, porque puede ocurrir que el paciente y la enfermedad siga evolucionando y pasemos del patrón L al patrón H. El patrón H es el distrés clásico. Son pacientes que lo que tienen es una muy baja distensibilidad, es decir, son unos pulmones muy rígidos. Entonces, estos pacientes tienen ya una alta cantidad tienen mucha disnea. Son pulmones que tienen, benefician de presiones y de maniobras de reclutamiento alveolar. Es decir, hay una evolución de la enfermedad desde el patrón inicial L al patrón H, que es el clásico distrés. ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros aplicamos terapia de alto flujo, es muy importante que el paciente esté muy bien monitorizado, porque el tratamiento si el paciente puede ocurrir en poco tiempo que empeore, entonces tenemos que pasar a un manejo invasivo con intubación y ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Se estima más o menos que un 20-25% de pacientes que utilizan el alto flujo en estas fases más iniciales, pues pueden llegar a evitar la intubación, que sería el objetivo principal de iniciar este tratamiento que estamos hablando, ¿no? ¿De acuerdo? Esto de todas maneras luego Enrique lo explicará más detenidamente en su charla. En la experiencia que en el hospital militar, que durante su primer mes de funcionamiento, pues se utilizó la terapia de alto flujo en 51 pacientes. En 9 casos era techo terapéutico, que era porque no iban a ir nunca a la UCI, y de los 42 pacientes que eran candidatos de UCI, solamente 11 ingresaron en la UCI. Es decir, un 66,6% de pacientes que usaron la terapia de alto flujo evitaron pues la intubación y la UCI. El resto pues tuvieron que seguir este camino, ¿no? Entonces, bueno, el otro problema del alto flujo, del uso del alto flujo, es valorar los aerosoles, porque a todos nos preocupa, por lo que, bueno, antes no se le echaba mucha cuenta a este tema, pero a partir de la pandemia y tal, pues ahora es un asunto de alta prioridad, ¿no? Entonces, hay poco hecho en este sentido, porque ya os digo, antes no se valoraba mucho esto, pero en este estudio, utilizando 3 tipos de mascarillas, que las 3 las hemos tenido en nuestro servicio, por ejemplo, pues se comprueba que, claro, al aumentar las presiones, aumenta los aerosoles y la distancia a la que llegan estos aerosoles. Entonces, en algunos tipos de todos estos son 3 mascarillas de alta calidad. Pues veis como en la de arriba, pues los aerosoles llegan prácticamente a 1 metro de distancia. Cuando llegan unas presiones pues de unos 15, lo que habitualmente se maneja, entre 15 y 20 de presión inspiratoria, pues puede llegar hasta 1 metro. Mientras que en otras, pues la distancia es menor, pues más o menos se mueve entre los 30-40 centímetros hasta los 70-80 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces esto pues nos da una idea de la distancia que pueden recorrer estos aerosoles en principio. Entonces, este otro estudio que es muy interesante porque se hizo una simulación con un muñeco que se le ventilaba y con láser se veía la distancia a la que llegaban estos aerosoles. Si veis, pues la distancia depende del flujo, en este caso estaban hechos con una terapia de alto flujo, depende de la capacidad, de la mecánica pulmonar, es decir, de las lesiones pulmonares que tuviera y del flujo que se le pusiera. Pero veis que, como veis ahí marcado, realmente a 60 litros por minuto, que es lo más que da el aparato, en unos pulmones normales, que en el caso que nosotros tenemos, la mayoría pues son medios o severos, porque la capacidad pulmonar estará muy reducida en estos pacientes, pues la distancia en el peor de los casos son 17 centímetros. Y en los casos habituales pues será entre 5 o 7 centímetros. Es decir, que realmente por estos estudios el riesgo de aerosoles del alto flujo es bastante corto, ¿no? Es bastante pequeño, ¿no? Esto no quiere decir que se puedan utilizar con total tranquilidad, porque estos estudios siempre hay que valorarlos con prudencia y todos los pacientes, bueno, siempre hay que intentar usar todos los equipos de protección que están ya establecidos y mantener las distancias con otros pacientes, pero realmente lo que está estudiado es que no parece que tenga un gran impacto en la diseminación de la enfermedad. Este mismo estudio pues, se realizó también con unas mascarillas, una interfase que habitualmente se usan en ventilación no invasiva, que son unas olivitas nasales. Os pongo esto porque con los pacientes con alto flujo luego se plantea un problema importante a la hora del traslado. Entonces, se usan a menudo las interfaces del alto flujo con una CPAP, que es algo parecido a lo que está aquí estudiándose, ¿no? Luego esto os lo explicaré con más detalle. Pues veis que realmente aquí las distancias a las que llegan depende también de la presión que se administre y de la interfase que se utilice, pero tampoco son una distancia muy grande.
como veis ahí, a unos 10 centímetros de presión, que es lo que habitualmente se utiliza, pues la distancia que está entre los 24 como máximo, 16 como mínimo centímetros, es decir, tampoco son unas distancias demasiado grandes, ¿no? Y luego, respecto a la ventilación, bueno, pues si se utiliza la ventilación, hay unas mascarillas de alta calidad como esta que os estoy mostrando, que prácticamente no tienen fuga. En realidad, lo ideal para usar ventilación no invasiva sería un casco helmet, que es lo que se vio en las primeras imágenes, ya os digo, de Italia, China, que el paciente pues prácticamente eso es hermético y no transmite ningún tipo de aerosol. Pero hay algunas mascarillas de alta calidad que también consiguen el mismo efecto. En definitiva, con el alto flujo pues se consigue una cantidad significativa de aerosoles entre los 5 y 17 centímetros de distancia. Es importante esto, cuando hay desconexiones del sistema que está presurizado, pues puede llegarse hasta 60 centímetros, es decir, hay que intentar evitar las desconexiones del sistema, porque esto expande aerosoles a una distancia bastante más grande. Si administramos CEPA con unas olivas nasales, pues la distancia tampoco es que sea demasiado grande, un poco más que el alto flujo, pero tampoco la distancia demasiado grande. Aunque hay que tener en cuenta que este sistema utiliza una interfase con unas olivitas que ajustan más que la canulita del alto flujo, con lo cual con estas canulitas podría ser algo mayor. Cuando usamos ventilación no invasiva, pues está entre los 0 y los 90 centímetros, dependiendo de la interfase, de las presiones, en fin, de una serie de factores. Normalmente, como ha dicho antes Florencio, siempre hay que utilizar todos estos sistemas con una mascarilla quirúrgica por encima para intentar minimizar en lo posible el efecto de estos aerosoles, aunque realmente no se sabe exactamente a qué distancia llegan con esta práctica, ¿no? Una cosa importante también es que sepáis que las gafas nasales simples a un flujo de 5 litros por minuto, pues también puede generar unos aerosoles que pueden llegar hasta 1 metro, en un estudio hecho por este mismo equipo que os he mencionado. Con lo cual, pues quiere decir que realmente el oxígeno convencional con un flujo alto, pues también tiene un riesgo de generación de aerosoles. Y que sobre todo el alto flujo, parece que no es excesivamente grande el riesgo de aerosoles que causa pues para otros pacientes o para los personal que esté trabajando con ellos, ¿no? Y bueno, y ya lo que quería también explicaros es un protocolo de oxigenación para un paciente que llegue con una neumonía por COVID, ¿no? Que es lo que realmente pues, nos interesa. Bueno, esto ha habido, desde el principio de la enfermedad, ha habido mucha discrepancia, no había estudios serios. Yo he publicado en CHE, que en agosto del 2020, es el primer protocolo claro de actuación, que además lo veo enormemente sencillo y enormemente útil. Pues llega un paciente con una neumonía, como ha dicho antes Florencio, tenemos que tener un objetivo de saturación entre el 92 y el 94%. Se empieza primero con un oxígeno en cánula nasal. Si no mejora, pues se puede aplicar una mascarilla con un flujo de hasta 15 litros por minuto, que es lo que más que suelen dar los caudalímetros normales. Si con esto no conseguimos mantener este nivel de oxigenación, pues pasamos al escalón 2, que en el escalón 2 pues ya sería una situación ya de estrés, bueno, de afectación gasométrica importante, ¿no? Porque no conseguimos mejorar la saturación con el oxígeno convencional. Pues entonces ya tenemos que emplear, si decidimos seguir por una técnica, o sea, por una estrategia no invasiva, pues la primera opción que da es el alto flujo con cánula nasal. Siempre que, bueno, y si esto se puede acompañar, como pone en medio, pues con el prono, ¿no? El decúbito prono, que esto es una cosa que también pues mejora las relaciones ventilación-perfusión y entonces mejora de forma significativa la oxigenación. Entonces se tendría que el paciente con alto flujo con cánula nasal y en decúbito prono. Sería la forma ideal de mantener a estos pacientes con una insuficiencia respiratoria ya severa, ¿no? Y luego la estrategia no invasiva, pues en principio sería un escalón a considerar si el paciente tiene, además del COVID, pues tiene otra patología como una descompensación cardíaca o una EPOC con una encefalopatía hipercárnica. ¿De acuerdo? Esto sería en condiciones ideales. Luego en cada sitio pues se trabaja con lo que hay y se hace lo que se puede, ¿no? Pero este sería el protocolo propuesto. Y luego ya si esto no va bien, pues el último escalón pues sería ya iniciar el tratamiento invasivo con ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Bueno, este es más o menos un protocolo que se hizo desde el grupo de respiratorio y en el que activamente participó Enrique, que luego hablará también él y supongo que también lo detallará. Que también veis como la primera elección en estos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria, pues sigue siendo la terapia de alto flujo, ¿no? Y bueno, lo único que es importante es que todos estos pacientes graves que utilicemos terapia de alto flujo hay que hacer reevaluaciones continuas y hay que hacer una muy adecuada monitorización, pues porque hay que
sea, estos pacientes deben siempre, si van ahí a una UCI o hay que intubarlos, debe hacerse de una forma electiva, no corriendo, porque tienen la intubación una maniobra de alto riesgo de generación de aerosoles y hay que hacerla en unas condiciones adecuadas, ¿no? Y por eso es muy importante una monitorización de estos pacientes, ¿no? El problema que tenemos muchas veces cuando llegan los pacientes con una neumonía, con COVID, que además no tienen excesiva sensación de disnea, y además le ponemos las distintas terapias, ¿cuándo tenemos que valorarlo para valorar que vaya a una UCI o iniciar un tratamiento invasivo con ellos? Porque no es tan fácil esto, ¿no? Entonces, hay una serie de índices que se han hecho. El que más se utiliza es el índice ROX. El índice ROX lo que hace es relacionar la oxigenación del paciente, es decir, la saturación de oxígeno partido entre la CO2, con la frecuencia respiratoria. Es decir, es una manera de ver si el paciente está pasando del patrón L al patrón H. A medida que aumenta el trabajo respiratorio, estamos ya entrando en el patrón H. Entonces ya la indicación pues, pasa de ser el alto flujo a hacer la intubación y la conexión a ventilación mecánica y a la administración de presiones altas al paciente, ¿no? Este índice ROX pues ya existía de antes del COVID, lo que pasa es que en el COVID pues, ha tenido mucho más uso. Hay una página de internet que tiene una calculadora que realmente solamente tienes que meter estos 3 parámetros y te calcula inmediatamente el índice. Entonces, ahí en el protocolo de la UCI de nuestro hospital consideran que si este índice ROX entre las 6 y 12 horas desde que se inicia la terapia de alto flujo está por encima de 4,88, el valor predictivo positivo de que el paciente no tenga que intubarse es del 89%. Es decir, un paciente que entre 6 y 12 horas tiene un índice de ROX de más de 4,88, con tranquilidad o con relativa tranquilidad lo podemos pasar a una planta de hospitalización porque no requiere una monitorización tan intensa. Lo que ocurre es que estos puntos de corte en distintas publicaciones son diferentes y que cada vez, pues más que el punto de corte concreto, lo que se valora es la evolución de este índice. Es decir, a medida que se va evaluando al paciente, un parámetro que hay que registrar es el índice ROX y vamos viendo si el índice va disminuyendo, pues nos indica que el paciente está cada vez peor. Si el índice va mejorando, pues que va mejor. Entonces esto es un criterio más fiable para tomar una decisión que un valor concreto de este índice, ¿no? Pero es importante tratar de buscar medidas objetivas porque si no es complicado tomar decisiones. Y lo último que os decía, muchos pacientes cuando el problema de la terapia de alto flujo es que no tiene batería. Entonces, cuando vamos a hacer un traslado del paciente a una planta o a una UCI, pues llegamos a uno de los momentos más críticos porque no tenemos que quitarle el alto flujo y hay distintos sistemas que se han ideado para hacer este traslado. Uno de los utilizados es conectar pues un respirador con una CO2 al 100% en un modo CPAP manteniendo una presión de unos 10 centímetros de agua y conectándolo a la interfase del alto flujo. De esta manera, pues se mantiene unas presiones, unas presiones altas con un oxígeno enriquecido, o sea, una mezcla enriquecida en oxígeno que permite mantener la saturación del paciente hasta que llega a la planta de la UCI y se le puede otra vez reiniciar la terapia de alto flujo o intubar al paciente si no va bien. Este es uno de los sistemas y este es otro de los que más se utiliza, que es una CPAP de las chiquititas que utilizan los pacientes en tratamiento domiciliario incluso y también hay en cualquier planta de hospitalización, con unos dispositivos para administrarle oxígeno con 2 bombonas y a 10 centímetros de agua se administra a la interfase esta del alto flujo mientras se realiza el traslado. Estos aparatos sí tienen una batería, con lo cual pueden movilizarse con ellos. ¿De acuerdo? Serían las 2 maneras en las que se utilizan, sobre todo esta última, en la que se organizan los traslados de los pacientes en esta situación de insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Y ya por último, bueno, pues yo creo que a pesar de todo lo que llevamos pasado y de todas las incertidumbres que todavía quedan, yo creo que realmente empezamos a ir por delante del virus. Principalmente pues conocemos mucho más de esta enfermedad y sobre todo por las vacunas, ¿no? Que realmente lo lógico es que cambien totalmente la evolución de esta enfermedad en los próximos meses, ¿no? Y en fin, con un mensaje así de esperanza y de ilusión, pues quiero acabar la charla. Y quedo dispuesto también para vuestras preguntas y lo que queráis después. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Florencio, no estás con el micrófono apagado. Te decía que me ha encantado la presentación, Javier. Había muchas cosas que has hablado que no conocía, digo, me ha encantado, de verdad. Muchas gracias. Porque nos ha venido muy bien a todos los que hemos escuchado la charla. Y bueno, ahora la última parte de
la webinar la va a dar Enrique Fernández, que como os he comentado al principio es médico en el Hospital de Montilla y nos va a hablar sobre el papel de la ventilación no invasiva en este tipo de enfermos. Pues cuando quieras, Enrique. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los organizadores, aunque también yo me siento parte de los organizadores, puesto que se organiza también desde el grupo de respiratorio, y sobre todo a los que estáis asistiendo a la sesión, por aguantarnos un poquito y por ser comprensivos. Bueno, en esta charla voy a intentar, de un modo un poco atropellado, porque el tiempo es el que es, hablar de la ventilación no invasiva en pacientes COVID, pero intentando integrar un poco todo lo que hemos estado hablando desde el principio. Yo voy a basarme en 4 partes fundamentales. Bueno, en un primer lugar, en cómo es la insuficiencia respiratoria de la neumonía COVID y qué sabemos aproximadamente de los resultados que podemos obtener de las terapias no invasivas. En segundo lugar, hablar de cómo iniciar la terapia no invasiva, aunque mi parte sea de ventilación no invasiva, voy a hablar en general de terapias no invasivas, y de la escalada de las terapias no invasivas hacia pasos más avanzados como la ventilación mecánica invasiva y la intubación. Un pequeño resumen de qué modos ventilatorios vamos a usar en ventilación no invasiva y por último, si tengo tiempo y si no, pues lo dejamos para otro día, un poco resumir aquello que podemos hacer para intentar minimizar el contagio en el uso de terapia no invasiva en el COVID. La primera parte, como he dicho, quiero hablar de cómo es la insuficiencia respiratoria en la neumonía por COVID y su relación con la terapia no invasiva y cuánto de distintos son estos pacientes con respecto a otros pacientes con insuficiencia respiratoria de novo o distrés respiratorio del adulto. Con respecto a otras pandemias, la terapia no invasiva no tienen... La verdad que los estudios son muy contradictorios. En otras epidemias de gripe se han llegado a encontrar fracasos hasta el 77%, pero existen publicaciones en las que lo que se encuentra es un fracaso de solo el 13%. Y es tan así que la guía europea de respiratorio no se definen en si usarlo o no usarlo en pandemia. Con respecto al otro grupo donde se podemos incluir a estos pacientes COVID, es decir, a los síndromes de distrés respiratorio y dificultad respiratoria del adulto, existen también resultados muy dispares. Por un lado, existen estudios que hablan de que la ventilación no invasiva tenía unos éxitos de hasta el 70%, evitando la intubación, pero son estudios complejos en los que existen factores de confusión importantes. Y existe un estudio, el estudio Florali, del que hablaré un poquito más adelante, en el que se recomienda el uso de la oxigenoterapia de alto flujo sobre la ventilación no invasiva, en el que realmente se encuentra supervivencia. Se publicó en el New England en 2015. ¿Y qué sabemos con respecto al COVID? Pues con respecto al COVID existen muchas estadísticas. En general no se habla muy a favor de la no invasiva. La mayoría son de principios del año 20 y los estudios que se van haciendo posteriormente se está viendo que no tanto el fracaso en terapia no invasiva. Aquí en este estudio chino, que luego lo traeré por otro motivo a la charla, se habla de un fracaso de ventilación no invasiva de hasta el 80% y de alto flujo por encima del 50%. Pero, ¿qué es lo que tiene tan distinto el COVID y la neumonía COVID con respecto a otros procesos? ¿Cómo es la neumonía por COVID? Ya desde el principio, en Italia se empezaron a publicar lo que antes ha comentado Javier, que se presentan 2 tipos de neumonías por COVID. Una neumonía por COVID tipo L, que Gattinoni la sitúa al inicio de la enfermedad, en el que existe una compliance prácticamente normal. La compliance es la dificultad que existe para llenar el pecho con presiones. Es decir, cuánto esfuerzo tiene que hacer el paciente para que inspirando llene el pulmón de aire, o bien cuánto esfuerzo tenemos que hacer con el respirador para que entre aire dándole presión.
pues en estos enfermos es prácticamente normal. No existe un aumento de la compliance. Y sí existe una alteración de la relación ventilación-perfusión, que se debe sobre todo a lo que antes ha comentado Javier. Las unidades alveolo-capilares, cuando no están bien ventiladas, lo normal que ocurra es que existe una vasoconstricción del vaso, con lo cual la relación ventilación-perfusión no se altera demasiado. Sin embargo, en estos enfermos COVID se ha visto que esta regulación de esta vasoconstricción hipóxica no existe. Y unidades que están mal ventiladas, los capilares se mantienen abiertos incluso más de lo normal. Y eso provoca una disminución de la reacción ventilación-perfusión. También son pulmones que no aumentan de peso, pulmones que presentan unos infiltrados en vidrio de lustrado, sobre todo periférico y en la fisura. Y por último, al no existir muchas unidades alveolares colapsadas, es decir, muchos alveolos cerrados, el aplicar presión positiva no mejora la situación de estos pacientes. No existe una capacidad de reclutamiento que sí encontramos en la segunda fase, como veremos. ¿Y qué ocurre en estos pacientes? Estos pacientes habitualmente lo que hacen es, al tener una disminución de la oxigenación, aumentar mucho el volumen ventilatorio a expensas del volumen minuto, llegando a volumen minuto de incluso de 15 y 20 mililitros por kilo, cuando lo normal está en torno a 7. Para conseguir estos volúmenes se crean unas presiones intratorácicas muy negativas por el enorme esfuerzo inspiratorio. Además, el centro respiratorio se encuentra especialmente estimulado, no se conoce muy bien por qué, es lo que se llama el drive respiratorio, y que se relaciona mucho con algo que veremos un poquito más adelante. Por otra parte, como la compliance, es decir, el aire entra muy fácilmente en el pulmón, el paciente puede estar metiendo aire y no tiene esa sensación de ahogo, al margen de otros muchos factores, entre ellos el neurotropismo del COVID, por el que los pacientes, pese a estar en hipoxemia y con trabajo respiratorio, no se sienten mal. No está muy claro a qué se debe todo eso. Y por último, al existir un aumento de la ventilación, como explicó inicialmente Florencio, existe una hipocapnia. Esto es lo que hace los pacientes cuando tienen en la primera fase de neumonía. En el segundo modo de neumonía, el tipo H, aquí ya sí se altera mucho la compliance o distensibilidad. Es decir, el pulmón está duro, el pulmón, tanto el paciente como los respiradores van a encontrar mucha dificultad para meter aire dentro del pulmón. Se debe sobre todo a la aparición de edema, tanto intersticial como alveolar. Se produce shunt porque existen muchos alveolos que no están aireados, por los que pasa sangre que, igual que sale del corazón derecho, llega al corazón izquierdo, no se oxigena. Cuanto más porcentaje de sangre pase del pulmón derecho al izquierdo sin oxigenarse, más cantidad mayor será el shunt y mayor será la hipoxemia. El pulmón es muy pesado, aparece la clínica normal y las imágenes del síndrome de distrés respiratorio del adulto grave, tradicional que conocemos siempre, y aquí sí existen muchas unidades alveolares que o están colapsadas o están con edema. Por lo tanto, al aplicar presión positiva, vamos a conseguir airearla y van a tener respuesta a la PIP y vamos a conseguir reclutamiento alveolar. No está muy claro que esto sea una fase evolutiva. Hay autores que hablan de que son distintas enfermedades con un mismo origen, y otros autores, entre los que yo pienso que está la mayoría, que se trata por lo menos en muchos pacientes, de un proceso evolutivo de la forma L a la forma H. Y lo que se sugiere para que se pase de la forma L a la forma H es que, por un lado, el avance de la infección. Para eso se usan antivíricos, los procesos inflamatorios, para eso se usan los medicamentos corticoides y de otro tipo que se han usado durante la pandemia. También la presencia de microtrombosis pulmonar, que empeoran toda la situación ventilación-perfusión. Se usan heparinas, pero también es muy importante lo que se llama la lesión pulmonar autoinducida. Es decir, la lesión atribuible a la ventilación con un alto volumen que el paciente está realizando durante esa primera fase. ¿A qué llamamos lesión pulmonar autoinducida? Es una lesión que se produce en aquellos pacientes que se mantienen en ventilación espontánea, es decir, o con oxígeno o con terapia no invasiva, y que están usando un impulso respiratorio enorme.
Este impulso respiratorio puede inducir la lesión por varios motivos. Están descritos desde hace mucho tiempo y en el COVID también es así. Primero, porque existen unas grandes oscilaciones en la presión pleural. Hacemos esfuerzos enormes para respirar, con lo que la presión pleural es muy negativa y se transmite a la presión alveolar, cambiando constantemente la presión dentro de los alveolos y moviendo enormes volúmenes que entran y salen. Es lo que se llama un aumento del estrés pulmonar. Por otro lado, los alveolos no se mantienen abiertos continuamente, sino que están abriendo y cerrando en cada movimiento respiratorio, produciéndose el fenómeno que se llama telextrauma, lesionando estos alveolos. En tercer lugar, un gran esfuerzo muscular crea una presión pleural muy negativa que se transmite al intersticio, aumentando mucho la presión transmural vascular. Es decir, existe mucha más facilidad para aumentar la permeabilidad y sale líquido de los vasos al intersticio, produciéndose edema por presión negativa. En los músculos también, bueno, y todas estas alteraciones que hemos visto no son homogéneas, sino que se producen en unas partes del pulmón más que en otras, sobre todo en las zonas sanas, que van sufriendo más el estiramiento y van empezando a no funcionar de forma correcta. Y por último, también los músculos sufren lesiones sarcolémicas, desórdenes sarcolémicos, de forma que el diafragma termina por ser un músculo mucho menos eficiente de lo que debería de ser. Pues bien, sobre esta fase es sobre la que nosotros pensamos que se puede utilizar las terapias no invasivas para intentar, al menos en parte, evitar el paso de la forma L a la forma H. Está claro que en aquellos casos en los que, existe un deterioro leve de la oxigenación, es decir, una PAFI por encima de 200, va a ser coherente continuar con la respiración espontánea, puesto que no corremos mucho riesgo y podemos usar cualquier tipo de terapia no invasiva. En aquellos casos en los que la PAFI está por debajo de 200 es donde tenemos que ser más cautos. Y tenemos que evaluar el beneficio de mantener la respiración espontánea frente al perjuicio de los daños que podamos producir por lesión autoinducida pulmonar. Para ello, ¿qué debemos hacer? Pues lo que llevamos diciendo desde el principio, un control estrecho de todos los pacientes y intentar formación del personal para detectar en cuanto sea necesario un cambio terapéutico, el poder llevarlo a cabo. Vamos a hablar un poco de las indicaciones de la no invasiva. Bueno, la indicación de la no invasiva siempre en todas las publicaciones se habla de una acidosis respiratoria con un gran trabajo respiratorio, pero como no solo vamos a hablar de no invasiva, sino también de CPAP, bueno, y además esas indicaciones no han cambiado a lo largo del tiempo, y incluso la GOLD de 2021 sigue con las mismas indicaciones. Como vamos a hablar de fallo hipoxémico, no solo vamos a mantener esas indicaciones, sino que vamos a intentar ver cuándo iniciar terapia no invasiva y cuándo pasar de terapia no invasiva a invasivas. Este es el documento que os ha comentado Javier, que tenemos colgado en la página del grupo y que podéis acceder a él. Esta es la primera página y en la segunda página se recogen una serie de documentos que también pueden ser de interés. La escala terapéutica en la insuficiencia respiratoria aguda se basa en una pirámide creada por Scalegen, que comienza por oxigenoterapia convencional y termina en membrana extracorpórea. Nosotros no vamos a entrar aquí, sino que vamos a usar esta, mucho más simple, en la que se comienza por oxigenoterapia convencional y se termina en intubación, y nosotros nos centraremos sobre todo aquí. Cuando un paciente está en insuficiencia respiratoria parcial, es decir, con una PO2 por debajo de 60 y una saturación de oxígeno por debajo de 92, que es las recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Salud americano, se comienza la oxigenoterapia. ¿Cuándo pasar al siguiente escalón? Pues para eso tenemos una serie de criterios clínicos, fundamentalmente trabajo respiratorio y taquipnea, y criterios gasométricos basados en la PAFI, una PAFI por debajo de 200, o bien necesitar una FiO2 de 0,4 para mantener una saturación por encima de 92, no hace pasar a terapia no invasiva. O bien que tengamos una acidosis respiratoria.
¿Y cuándo pasaremos a intubar o a valorar la intubación? Pues exactamente igual. Un paciente que tengamos con terapia no invasiva y que cumpla estos criterios debemos de evaluar lo antes posible si se puede intubar. Eso sí, si el paciente de inicio necesita intubación, no debemos de demorarlo y pasar directamente a ventilación no invasiva. Y en el caso contrario, en aquellos pacientes en los que existe una limitación de esfuerzo terapéutico u orden de no intubar, no nos vamos a plantear el tercer paso y nos quedaremos en terapia no invasiva. Por tanto, nos vamos a quedar en esta parte de la gráfica y ya sabemos que cuando el paciente tenga criterios clínicos y criterios gasométricos, no esté indicada la intubación y además, o en caso de que esté indicada, exista un LED o una orden de no intubación, iniciaremos terapia no invasiva. Comenzando por alto flujo, con cánulas nasales o con CPAP, y reservando la no invasiva para cuando exista un fallo hipercápnico, una agudización de EPOC o en la fase de rotación de terapias. La GOLD 2021 también habla de que se pueden usar todo tipo de terapia en este tipo de pacientes, y aquí habitualmente para valorar la intubación se habla de una PAFI de 100. En el documento que hemos creado lo hemos dejado en 150 porque probablemente llegar a 100 sea una fase excesivamente avanzada. Se evalúa y ya se verá. Aquí la GOL 21 sí habla también de 150, una PAFI de 150 para valorar el ingreso en UCI. Usamos las terapias no invasivas para mantener una saturación entre 92 y 96. El panel de expertos del Instituto Nacional de Salud Americano explica en qué se basa, son una serie de documentos y de trabajos que demuestran que en caso de estar por encima o por debajo el deterioro puede ser mayor. También es importante cuando evaluemos la relación saturación, presión y FiO2, que la saturación la tengamos en torno a 95 y ya explicaré por qué. Para eso debemos siempre de saber qué FiO2 tenemos. El cálculo de la FiO2 cuando damos oxigenoterapia de alto flujo se puede hacer o bien con esta fórmula o bien con este cuadrado que midiendo los litros de oxígeno o los litros de aire nos da la FiO2 y que lo tenemos también en el documento que hemos colgado. ¿Qué es mejor? ¿Oxigenoterapia de alto flujo o ventilación no invasiva? El panel de expertos claramente se decanta por la oxigenoterapia de alto flujo. Habla que tiene una menor tasa de intubación y una menor tasa de mortalidad. Se basa en una serie de estudios y el documento de consenso de las sociedades científicas españolas también así lo reconoce. Pero en realidad esta recomendación se basa en el famoso estudio Florali que comenté antes. El estudio Florali es un estudio de 2015 y que ya hay autores que lo evalúan con problemas metodológicos. ¿Por qué? Porque se evaluaban pacientes que estaban en tratamiento en una rama con alto flujo y en otra rama con ventilación no invasiva. En los que estaban en la rama de ventilación no invasiva, primero se hizo un tratamiento discontinuo, lo cual quita una de las peculiaridades que tiene la ventilación no invasiva, es decir, la de mantener los alveolos abiertos. Y por otro lado se usaban PIP o presiones continuas de bajo nivel, de 5 más menos 1 aproximadamente. Cuando lo que se ha visto que puede ser beneficioso en el tipo de pacientes es de PIP en torno a 10. Por lo tanto, saldrán estudios que probablemente nos digan cosas parecidas o no. Tenemos, por tanto, a los pacientes con indicación de terapia no invasiva. La primera elección, vamos a seguir colocando al alto flujo, y yo pienso que debe estar el alto flujo. En caso de que o bien no tengamos disponibilidad o bien queramos probar otra terapia, se puede usar CPAP siempre con presiones altas, entre 10 y 14 centímetros de agua, y una FiO2, por lo menos al inicio, de 0,809 para mantener saturación entre 93 y 95. Luego habrá que ir bajando para intentar tener un buen control del paciente. Recordemos que esas son las recomendaciones del panel de expertos. Y en tercer lugar, en pacientes con hipercapnia, en pacientes con EPOC que tengan acidosis, o en pacientes que tengan limitación de esfuerzo terapéutico, usaremos la PIPA. Estos pacientes
pacientes tienen, como hemos dicho, que hacer un seguimiento estrecho, porque podemos crear una falsa sensación de buena evolución cuando en realidad el paciente se está deteriorando. ¿Y cómo lo haríamos? Siempre con una valoración clínica, con una valoración respiratoria basada fundamentalmente en el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria y una medición de la oxigenación, bien sea por saturación o por gasometría. Si usamos la saturación, siempre referida a la FiO2 que estemos dando. Y por último, ver cómo está el paciente en relación con el respirador, buscando sobre todo la fuga. Si un paciente lo tenemos en un sitio aislado en el que tenemos que entrar para evaluarlo, con un pulsosímetro podemos perfectamente ver en qué situación se encuentra sin necesidad de entrar. Bueno, pues ya tenemos puesto las terapias no invasivas y lo evaluamos a los 60-90 minutos, a lo largo de la primera hora. Vemos si existe o no mejoría clínica, vemos si existe o no mejoría gasométrica, o bien valoramos la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, si la evaluamos, debemos siempre que ponerla en relación con la FiO2. Otra cosa, la saturación de oxígeno debe de, para que la podamos evaluar en función a la FiO2, debería de estar en torno a 93, 95, 96 como mucho. Porque es la parte plana de la curva de saturación de la hemoglobina. Si está por encima de 97, eso puede corresponder a cualquier presión parcial de oxígeno. Y si está por debajo de 92, pues también puede corresponder a cualquier presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, para que podamos tener una correlación adecuada entre SAFI y PAFI, la saturación debe estar en torno a 95. Un paciente con una saturación de 95% puede tener perfectamente una FiO2 de 0,8, lo cual significa que tiene una SAFI de 118 y debería estar intubado casi con toda seguridad. Existen dos herramientas muy útiles, como ha dicho antes Javier, el índice de ROX y la escala de Hackel. El índice de ROX se usa para ventilación no invasiva, para alto flujo, mientras que la escala de Hackel se usa para no invasiva. La escala de Hackel mide con distintas puntuaciones la frecuencia respiratoria, el nivel de acidosis, la conciencia, la oxigenación y la frecuencia respiratoria. Se evalúa a la hora y si es mayor de 5 hay que valorar la intubación, con una sensibilidad alta y una especificidad bastante alta también. Estas escalas se basan en estudios muy recientes, del 16, del 19, del 17, y es muy probable que de aquí a muy poco tengamos cosas distintas. Pero por ahora es lo que recomiendan las sociedades científicas. La escala de Hackel, el índice de Hackel se mediría, como hemos dicho, a la hora, a las 12 y a las 24 horas, de forma que podamos hacer un seguimiento puntual. En caso de un empeoramiento clínico, deberíamos de evaluar el resto de valores que hemos descrito. Pero, como decía, se basan en estudios muy recientes y yo no me extrañaría que de aquí a poco tuviéramos, con respecto al COVID, otras recomendaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un estudio publicado en febrero de este año, a finales de febrero, en el que se analizan en 23 hospitales de Wuhan la respuesta a terapias no invasivas. En ellas se estudian los pacientes que fracasaron y se crea, al estudiar las variables, un normograma con el que, evaluando edad, escala de Glauco, el índice de ROX, el número de comorbilidades y si se ha usado o no vasopresores, se puede hacer una predicción de las probabilidades de fracaso. Además del normograma, tenían una fórmula matemática y, según cuentan en el artículo, ellos usaban una calculadora que tenían en online para evaluar con estos datos la probabilidad de fracaso y la necesidad de intubación. Sospecho que de aquí a poco irán saliendo otro tipo de herramientas. Por tanto, si evaluamos a los 60 minutos y el paciente no va bien, no deberíamos de demorar nunca el paso o por lo menos la valoración de UCI. Si lo evaluamos a los 60 minutos y el paciente va bien, pues podemos continuar con terapia no invasiva. Igual en los pacientes que no vayan bien, pero que tienen como techo terapéutico la terapia no invasiva. En ese caso, pues se usarían elevar un poquito más la CPAP, usar, si es posible, alto flujo a 80 litros, cambiar terapia, valorar prono, en fin. Cuando continuamos con terapia no invasiva, entre otras cosas, podemos usar estrategias de rotación, pero también evaluar el prono. Y en el prono sí nos vamos a parar un momentillo. El panel de expertos americanos
sí dice de forma muy clara, con un alto nivel de evidencia, que no se debería de usar el prono para aquellos pacientes que tengan una hiposemia refractaria y que esté indicado la intubación como si fuera una terapia de rescate. ¿En qué pacientes se podría usar? Pues en aquellos pacientes que están despiertos y que son capaces por sí mismos de girarse. Nunca en aquellos pacientes que están inestables. Y nuestra recomendación es que cuando el paciente empieza a tener un poquito de aumento de la frecuencia respiratoria o de la disminución de la saturación de oxígeno, sería el momento de iniciar tiempos de prono. También se puede usar en embarazada, tanto el decúbito lateral como el prono. Y este artículo también de finales del año pasado, no sé si de diciembre o noviembre, no recuerdo bien, nos habla de que en un grupo de pacientes el prono disminuía la frecuencia respiratoria que se mantenía cuando se volvía a la posición de supino y que la pronación precoz disminuía la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que tenemos una herramienta importante a la hora de tratar a los pacientes con neumonía. La rotación de terapia, bueno, lo que sí se pretende con la rotación de terapia es que nunca haya intervalos en los que el paciente no tenga nada puesto para evitar el reclutamiento de la... Bueno, y luego también hay estudios que hablan de que en casos de extubación es más útil la rotación de terapia que la terapia usada de forma individual. Bueno, medidas farmacológicas no vamos a hablar de ellas. Y vamos a pasar a hablar un poco de los modos ventilatorios. No sé ni cómo voy de tiempo. Regular. Los modos ventilatorios, primero, ¿qué es la ventilación no invasiva? La ventilación no invasiva es utilizar un soporte ventilatorio con presión positiva sin invadir la vía aérea. Generalmente se usan máscaras o cascos. Es útil en el fracaso respiratorio agudo y evita algunas de las complicaciones que tiene la intubación, como la neumonía asociada a la ventilación mecánica y otros problemas. ¿Y qué diferencia la no invasiva de la invasiva? Pues fundamentalmente tiene dos diferencias, una de ellas muy importante de lo que estamos hablando. Por un lado, dificulta, existen fugas. Las fugas, hay algunos equipos que las compensan y en ocasiones nos dificultan la ventilación, pero sobre todo en este caso lo que existe es contaminación por aerosoles. Un paciente intubado es prácticamente un sistema estanco en el que es muy complicado que haya contaminación por aerosoles, aunque lo puede haber, claro. Y por otro lado, las resistencias en las vías aéreas superiores son variables, no es como el tubo nos salva todas las vías aéreas superiores y las resistencias son fijas. De todos los modos ventilatorios nos vamos a centrar en dos, en la CPAP y en la BiPAP. La CPAP es la presión continua en la vía aérea. No es en sí un modo ventilatorio, puesto que no apoya al esfuerzo respiratorio del paciente. Simplemente estamos a un paciente que está respirando sobre la presión atmosférica, le aplicamos una presión continua y el paciente pasa a respirar sobre esa presión, en este caso de 10 centímetros de agua, durante todo el ciclo respiratorio. Está fundamentalmente indicado en el fallo hipoxémico. ¿Qué efectos tiene la CPAP sobre el paciente? Sobre la oxigenación, pues aumenta la presión en la vía aérea, con lo cual va probablemente a disminuir la posibilidad de que exista un colapso al final de la inspiración. No solo lo evita, sino que además puede abrir alveolos que estén cerrados. Si nosotros aplicamos oxígeno, los alveolos cerrados no le llega oxígeno y no lo abre. Sin embargo, si nosotros aplicamos una presión más oxígeno, lo que antes era un shunt lo convertimos en sangre oxigenada. Con eso, al mantener la vía aérea abierta y al disminuir la apertura y cierre, vamos a disminuir el atelectrauma del que hablábamos al principio. Por otro lado, mejora la relación ventilación-perfusión, que vimos que es el fundamental fallo en la primera fase de la neumonía, y por tanto corrige la hipoxemia, pero tiene también efectos vasculares. La CPAP aumenta la presión intratorácica porque estamos metiendo presión dentro del tórax. Por lo tanto, va a haber más dificultad para que llegue sangre al corazón derecho. Disminuye, por tanto, el retorno venoso. Y también disminuye la presión arterial. En realidad, la CPAP se comporta como un vasodilatador mixto. Por eso está tan indicado en la insuficiencia cardíaca. En corazones sanos, la CPAP disminuye el gasto cardíaco. Sin embargo, en corazones... ¿Por qué? Porque en corazones sanos el gasto cardíaco depende sobre todo de la precarga. Sin embargo, en
corazones con fallo agudo, aumenta el gasto cardíaco. Enrique, tienes Sí. 3 minutos. ¿Cuánto? 3. 3. Bueno, pues cuando termine me cortas. Aplicación de, bueno, ¿cómo aplicaríamos la CPAP? Fundamentalmente para mantener una saturación de 92-93, como una CPAP de 10. Y pasamos al otro modo, BiPAP, que es la ventilación por doble nivel de presión. En este caso lo que aplicamos es una presión durante la inspiración y una presión durante la expiración. A la diferencia de presiones se le llama presión de soporte. ¿Qué hace la BiPAP? Pues la BiPAP, por un lado, reduce el trabajo respiratorio. Cuanto más presión pongamos, más lo reduce. Y esto hará que el paciente tenga que hacer menos esfuerzo, con lo cual tendrá que crear una menor presión negativa pleural. ¿Qué consigue con esto? Pues que exista menos edema intersticial. Por otro lado, disminuye el agotamiento muscular y las posibilidades de lesiones musculares. Y por último, mejora el patrón respiratorio al disminuir la frecuencia respiratoria sin que se altere el volumen mínimo. ¿Cómo aplicaríamos la BiPAP? Pues fundamentalmente con CPAP, es decir, presión expiratoria lo más alta posible, pero recordemos que por encima de 7 podemos tener problemas en pacientes hipercápnicos, con soportes bajitos, es decir, unos 5 centímetros de agua, cuando habitualmente usamos 10, y con volúmenes corrientes entre 5 y 7, cuando habitualmente se usan entre 7 y 9. En el COVID, pues bueno, usar sistemas con doble tubuladura, las mascarillas que mejor sellen y un seguimiento gasométrico y clínico muy estrecho. Y por supuesto usar filtros de alta frecuencia. Esta diapositiva considero que es importante, que hace la ventilación no invasiva con respecto, cuando hablo de no invasiva, hablo de la terapia no invasiva en general. Pues con respecto al daño pulmonar autoinfligido, la PIP disminuye el mismo, por lo que hemos visto. La ventilación no invasiva y la CPAP también disminuye el trabajo respiratorio y el prono precoz puede disminuir la progresión a forma grave. Esta es una diapositiva un poco optimista y que no tengo ninguna intención de sacar conclusiones, simplemente es una foto fija de los ingresos en UCI, la media de ingresos en UCI en Andalucía, el porcentaje de pacientes que se encontraban intubados en los días del pico último de la pandemia. Si vemos, bueno, aquí tenía que salir que no tenemos ninguna intención de sacar conclusiones con esto, de unas pocas de forma, pero vaya. En Montilla se usa con una alta frecuencia, bueno, siempre que está indicado, alto flujo de forma precoz y pronación de forma precoz. Y nosotros consideramos que es posible que en la baja prevalencia de intubación entre los pacientes ingresados en UCI se debe probablemente a eso. He visto que se parece bastante a lo que nos ha contado Javier de un 66% de pacientes no intubados. ¿Y cuánto me queda? Ya, pero te damos 2 o 3 minutos más, ¿no? ¿Vale? Bueno, venga, pues solo quería hablar un poco de que es fundamental que tengamos cuidado a la hora de intentar no transmitir la enfermedad respiratoria, no solo el COVID, que cuando usemos no invasivas o terapias no invasivas, debemos de aumentar el nivel de protección, que nunca debemos de poner en marcha los respiradores y que esté todo bien sellado, que debemos de minimizar las desconexiones, eso es fundamental, y en caso de que desconectemos, dejar siempre un filtro en la parte del paciente y que antes de desconectar cualquier circuito, paremos el respirador o el sistema de flujo. Bueno, iba a hablar de muchas particularidades, bueno, que el alto flujo llega hasta 1 metro, se puede poner una mascarilla, como ha dicho Javier, y en no invasiva la distancia es bastante mayor, que depende sobre todo, la distancia a la que llega el aerosol es bastante mayor, que depende sobre todo de las presiones que estemos aplicando. Ya ha explicado antes Javier, así que esto no lo vamos a parar. Y se debería de usar ventilación no invasiva solo en los sitios que haya presión negativa o en zonas de aislamiento. Ideal, habitación por paciente,
de forma aislada. Sistemas de doble rama. Filtro de alta eficiencia, tanto a nivel del enfermo como de los puertos del respirador. Eso sí, cuando pongamos filtro debemos de volver a hacer el check del respirador, puesto que estamos cambiando completamente las características de la tubuladura. Evitar fugas lo más posible y, por supuesto, no usar mascarillas que tengan válvulas antiasfixia. Usar como primera intención el casco, como segunda intención la mascarilla facial total, las mascarillas oronasales o lo que tengamos, incluso las de Decathlon. No usar las válvulas mascarillas con puerto expiratorio, es decir, que no tengan válvula antiasfixia. Si usamos codo, usar siempre el azul y no aquellos que tengan puerto expiratorio. Usar siempre doble tubuladura siempre que podamos, aunque ya sabemos que muchos de los respiradores más importantes que usamos para no invasiva son de rama única y en ese caso pues, habrá que extremar un poquito más la medida. Un sistema de doble tubuladura con un helmet es un sistema casi tan estanco como el paciente intubado. Y recordemos que la doble tubuladura también se ha usado incluso con la mascarilla del Decathlon. Usar filtros de alta eficiencia, los EPA. Traía unos vídeos y bueno, aquí cómo poner los filtros, pues en la tubuladura única, rama única, si aquí está el orificio expiratorio, pues se pondrá entre el orificio expiratorio y la interfase que tengamos, y otro en el respirador. Y en la de otro tipo de puerto expiratorio se puede poner aquí el filtro o se puede poner también entre esta pieza en T y el paciente. La ventaja que tiene ponerla aquí es que si desconectamos, dejamos el filtro en la parte del paciente. Bueno. Y voy a leer 4 conclusiones y terminamos. 4 conclusiones que yo creo que son importantes y que yo creo que de todo lo que he dicho es con lo que nos deberíamos de quedar fundamentalmente. Primero, no demorar el inicio de las terapias no invasivas cuando estén indicadas, tanto oxígeno como no invasiva, como alto flujo. Recordar que un esfuerzo respiratorio excesivo mantenido en el paciente en ventilación espontánea puede llevar a una peor evolución del paciente, por lo tanto usar pronto las terapias respiratorias. No demorar el uso de ventilación invasiva y de intubación en los pacientes los que esté indicado. Y por último, un cambio de actitud. Hablamos de protección con respecto al COVID y yo creo que esto ha llegado para quedarse. Deberíamos de intentar evitar el contagio cuando usemos terapias no invasivas de cualquier tipo de infección respiratoria. No tiene sentido que a partir de ahora, cuando usemos no invasiva, no tengamos mascarilla y no pongamos filtros de alta eficiencia. Y nada más. Muy bien. Pues, Enrique, una exposición brutal, llena de conocimientos y de experiencia, que es la clave de la ventilación mecánica, de enfrentarse a enfermos en escenarios reales. Y eso ya ves, Montilla tiene unos niveles de intubación mínimos. La verdad que ha estado muy bien. Ojalá hubiésemos tenido y tuviésemos más tiempo para poder seguir indagando en el tema, pero bueno, ya Amparo y todos estamos al corriente que no hay demasiado tiempo. Ya me lo avisó Amparo, ¿no? Si os parece, hay algunas preguntas que nos han hecho, las podéis ver igual, no sé si igual que yo, pero si os parece os leo, hay 3 preguntas. Hay una que ha hecho Juan Antonio Garrido Moreno, que nos da las buenas tardes y dice que en relación a la hipoxemia silenciosa o hipoxemia feliz, ¿podría estar relacionado con una posible afectación por el virus de los receptores de oximetría en sangre del glomo carotídeo? Muchas gracias. ¿Qué os parece la pregunta? Pues podría. Bueno, eso hay mucho por investigar sobre el tema Claro. Pero yo lo que he leído al respecto, que sobre todo es la rigidez del pulmón lo que da la sensación de disnea. Entonces, parece que la distribución de la inflamación inicialmente en el COVID periférica tiene menos repercusión a la hora de la rigidez que provoca en el pulmón. Entonces, esa rigidez es la que causa la taquipnea, ¿no? Y parece que por ahí van más los tiros, ¿no? Pues, bueno, junto con el efecto Chun, que es el que causa la hipoxemia, ¿no? Entonces, una cosa es la hipoxemia y otra cosa es la sensación de disnea que percibe el paciente, ¿no? Pero no
vamos, supongo que habrá más investigación y más estudios que hacer al respecto, pero lo que hasta ahora mismo más o menos va enfilado esto es por el tema este de la... Porque además se correlaciona bastante el peso del pulmón, la rigidez del pulmón, con la sensación de disnea y con un parecido al distrés tradicional, porque el distrés tradicional sí que se acompaña de mucha disnea, ¿no? Realmente lo diferente del COVID es la fase inicial esta que es un poco diferente a otros tipos de distrés, ¿no? Que ha hecho incluso pensar que realmente esto no es un distrés, sino es otra cosa cuando empieza, ¿no? Aunque acabe finalmente en un distrés, ¿no? La pregunta yo creo que tiene una lógica brutal y como hemos dicho, la fisiopatología es la clave de todo. Sabemos que el principal estímulo en condiciones normales para la respiración espontánea es la hipercapnia, pero es verdad que a nivel del glomus carotídeo hay unos receptores celulares que estimulan la respiración con la hipoxemia. Eso es verdad. Y no son tan importantes a la hora de regir la respiración del paciente, pero eso que él comenta es verdad. Parece que son los que se encargan, esos receptores, de que cuando alguien sube a 3.000 metros, a 5.000 metros, en los que la presión de oxígeno es menor y hay una hipoxemia derivada de que la presión es menor, pues sea ese receptor el que detecta la hipoxemia y estimula más la hiperventilación, ¿no? En ese caso no es la hipercapnia, sino la hipoxemia la que provoca. Y efectivamente está en el glomus carotídeo. Y yo eso lo he pensado también, ¿eh? Me gusta coincidir con ese planteamiento que nos hace el compañero, ¿no? Que nos hace Juan Antonio. Pero yo pienso como Javier que hay muchas cosas que aclarar todavía y en este tema más aún. Realmente llevamos 1 año y pico, quiero decir, muy poco tiempo conviviendo con el virus y habrá muchas cosas que nos van a sorprender seguro cuando empecemos a conocer de verdad más cosas en profundidad. Por un lado, como ha dicho Javier, el comportamiento de una complicancia normal en la primera fase hace que el paciente no tenga sensación disneica porque eso realmente es lo que provoca la sensación disneica. Sin embargo, existen hiposemia además avanzada en las que el paciente no tiene sensación de ahogo. Y hablan del neurotropismo y de la pérdida de sensibilidad a nivel central de la sensación de ahogo. Hablan de un estímulo exacerbado del centro respiratorio. Y probablemente la información que recibe el centro respiratorio venga del glomo y del resto de sensores del aparato respiratorio, creo que sí. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia? Coral nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia del alto flujo con la aplicación de un dispositivo como el Pulmodine? Aplicación de PIP no invasiva. Es lo que comentaba antes, que la primera indicación pues está casi a la par aplicar CPAP que aplicar alto flujo, aunque hoy en día está por encima el uso de alto flujo. Yo creo que realmente, porque todo este tema, estudios de ensayos clínicos, aleatorios, randomizados, pues no hay demasiado, ¿no? Lo que ocurre es que el alto flujo sí que tiene, por lo menos, una no inferioridad tiene seguro. Y luego, desde el punto de vista de comodidad para el paciente, para el personal, para todo, es mucho más significativo, ¿no? Porque la CPAP pues, implica una mascarilla, implica más riesgo de aerosoles en principio que el alto flujo. Y, en fin, todo esto yo pienso que ha hecho decantarse más por la terapia de alto flujo. Aunque parece que los metaanálisis que hay también le dan una cierta ventaja al alto flujo, ¿no? Ahora mismo la verdad es que casi todos los expertos, la coincidencia ahora mismo publicada en casi todas las guías es que la primera opción es el alto flujo. Lo que no quita que en situaciones especiales, determinados sitios, ya os digo, por ejemplo, para los traslados, pues lo que hacemos realmente es una CPAP con una mezcla lo máximo posible enriquecida en oxígeno. Y si miran las saturaciones, pues las mantienen en esa situación, ¿no? O sea que probablemente también valga, ¿no? Lo que pasa es que todo lo publicado y toda la evidencia ahora mismo va a favor del alto flujo, ¿no? Como también ha dicho Enrique. En ese sentido, María del Rosario Mejías nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede mantenerse el sistema de traslado de la CPAP con interfase de la ONAF? Bueno, hay algunas publicaciones de algunos hospitales de España que he leído que utilizan este sistema CPAP con gafas con una interfase del alto flujo de forma mantenida de tratamiento de estas situaciones. Supongo porque a lo mejor no disponen o porque han hecho, en fin, no lo sé, pero que se ha utilizado. Normalmente nosotros lo utilizamos unos minutos, que es lo que dura el transporte, ¿no? Porque habitualmente pues, en la cama pues tenemos el alto flujo, utilizamos el alto flujo y solamente el tiempo de transporte hasta la recuperación o la UCI usamos este
sistema, no lo hemos mantenido mucho tiempo, pero hay también algunos sitios donde lo están manteniendo y lo están usando incluso como una alternativa al alto flujo. Muy bien. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Yo creo que, si os parece, podríamos dar por finalizada la webinar. Amparo. A mí me gustaría, bueno, primero yo creo que un poco como conclusión, porque yo creo que es súper importante que se empiecen a aplicar estas medidas de ventilación en los pacientes desde los servicios de urgencia. Entonces yo creo que hay que instar a que todos los servicios que tienen y atienden a pacientes con COVID tengan la posibilidad de hacerlo, que me parece que es altamente importante, ¿no? Porque yo creo que mejora claramente el pronóstico. Ya Enrique nos lo ha demostrado que en Montilla hay muchas menos intubaciones cuando se empiezan a utilizar métodos mejores. Pero bueno, quitando, no. Vamos a dejarlo eso un poquito. No, pero quitando un poco fuera de eso, es un poco la importancia. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Primero, hay hospitales que tienen unidades de intermedio que allí donde se trata el alto flujo y no en la UCI. Esos datos son solo de UCI. Estamos recopilando datos y estamos intentando evaluar variables de confusión. Yo no quiero que saquemos conclusiones. Y por cierto, hay otros hospitales que también usan mucho la no invasiva, en la que tienen números muy parecidos. Bueno, no, pero yo creo que sí. Lo que sí es importante es que los médicos de urgencias tenemos la responsabilidad de conocer el problema, de tener posibilidad de monitorizar y de tener la posibilidad de tratar a estos enfermos, con lo cual yo creo que eso sí que es importante como conclusión. Y luego, si me permite, Florencio, ha saltado en los medios ahora que se ha aprobado una PNL de la especialidad de urgencias, una proposición no de ley. Entonces, firmada el día 17 de marzo. Vosotros sabéis que se hizo una PNL hace unos días en la cual se votó que no a la opción de la especialidad de urgencias que propuso Vox, y ahora se ha hecho una enmienda transaccional. Y entonces, un poco comentaros que el Congreso de los Diputados, os voy a leer un poco cómo es la enmienda transaccional y que se ha votado a favor, insta al Gobierno a crear la especialidad de medicina de urgencias y emergencias con tramitación preferente e independiente a la que corresponda a un nuevo decreto de troncalidad, o sea, independiente del decreto de troncalidad. Segundo, llevar a cabo todas las acciones y medidas que sean necesarias dentro del marco de sus competencias para reiniciar de forma prioritaria los trabajos de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial para el reconocimiento definitivo de la especialidad de urgencias y emergencias como título oficial. Sigue un poco más, y desarrollar la especialidad de enfermedades de urgencias y emergencias siguiendo las recomendaciones de la 72 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Esto se ha firmado hoy en el Congreso de los Diputados a 17 de marzo del 2021. Esto es una buena noticia que evidentemente lleva mucho trabajo detrás y hay que agradecer a la Junta Nacional todo el trabajo que lleva detrás. Pero de todas formas esto no significa que tengamos la especialidad de urgencia. Entonces tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aumentando nuestro nivel científico y demostrando la valía de las urgencias, porque hay que llegar a finalizar y a que se firme el Real Decreto, que es el que realmente nos lo dará. Entonces, bueno, es buena noticia porque evidentemente se está empezando a reconocer y hay movimientos a nivel de Congreso de los Diputados, pero que tenemos que seguir ahí luchando para que conseguir el Real Decreto y que se firme finalmente la especialidad de urgencia y emergencias, que creo de verdad con el corazón que nos lo merecemos sobradamente, ¿no? No creo que haya ningunos especialistas que hayan demostrado tanto su valía como los médicos de urgencias sin tener la especialidad. Y ahí ahora yo ya, si quieres, Florencia, termina tú la webinar. Bueno. Nos han dado un balón de oxígeno, ¿no? Sí. La verdad es que, no sé, da un poco rabia, ¿no? Como colectivo médico, ¿no? Y como especialistas en urgencias ahora mismo tener que reivindicar que se nos reconozca, ¿verdad? Da un poco ya casi como que pereza, ¿sí? Sobre todo en el último año se ha caído el sistema sanitario y se ha sostenido, bueno, un poco por los servicios de urgencias y por la atención primaria que ha aguantado como ha podido la avalancha, ¿no? Pero los servicios de urgencias han echado para todo, y eso, no sé, tener que luchar porque se reconozca eso de una forma un poco más integral a nivel político, creo que ya está un poco hasta de parece, es decir, no tiene
Pero bueno, hay que seguir luchando y creo que si tuviésemos, no sé, las ventajas que indica, ¿no?, ver la medicina desde la perspectiva de una situación como la nuestra, pues tendríamos, ¿no?, otra forma de conseguir cosas, ¿no?, para la población, para la sociedad, que en definitiva es lo que intentamos hacer todos, mejorar la atención de la gente, ¿no? Poder ofrecerle recursos adecuados a su situación clínica, ¿no? En fin, yo no tengo más que decir en ese sentido, tampoco es mi tema político. Yo querría terminar, si os parece, bueno, animando a Amparo a que siga luchando porque desde su puesto, ¿no?, a que la sociedad siga creciendo, a que se nos conozca más como sociedad, tener más peso institucional como lo está haciendo, y yo creo que esa es la única forma de poder de verdad empujar en esos ámbitos, ¿no? Y yo creo que se está haciendo, va por buen camino, hay que seguir en ese empeño. Y bueno, a mis compañeros de la webinar de hoy me ha encantado compartir con vosotros esta charla. Sabéis que ha sido todo un poco precipitado por los condicionantes de nuestro trabajo y todo, pero creo que hemos, no sé, compartido una tarde de conocimiento muy, muy fructífera. Yo estoy muy contento de haber estado en esta charla, he aprendido un montón de cosas. Hombre, perdón, a mí me gustaría leer un comentario que ha enviado Rafa Artacho, que es un sabio de la no invasiva, bueno, de la ventilación en general, intensivista de mi hospital, y que comenta que parece ser, según lo publicado, que hay una afectación por el virus de los receptores que captan la hipoxemia glomus carotidio y de la información posterior de la corteza cerebral, que es lo que nos hace ser conscientes de la sensación dinámica. Bueno, un poco lo que estábamos hablando. Perfecto. En general. Pues mira, cuantas más cosas compartamos entre todos, más sabremos todos y mejor podemos enfrentar a los enfermos, que es la clave, ¿no? Afrontar. Y perdona que te haya interrumpido, pero me parecía interesante el comentario. Me parece perfecta la interrupción. Si os parece, Amparo. Despedimos a todos los participantes, que han sido muchísimos, ¿eh? Y para mí un auténtico orgullo teneros como grupo de trabajo. Un auténtico orgullo. Pues, gracias. Muchas gracias.